el proyecto Tiflolibros, utilizando computadoras adaptadas con un software parlante en el que los participantes generan un espacio de intercambio y contacto entre personas con discapacidad visual de todo el mundo. Su experiencia de biblioteca global ha sido tomada de referencia por la Unión Mundial de Ciegos en el proceso de negociación que en el 2013 llevó a la adopción del Tratado de Marrakech para el acceso a la lectura de personas con discapacidad visual en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Hoy nos acompaña con el conversatorio el acceso a la lectura para personas con discapacidad visual, la experiencia de la biblioteca digital Tiflolibros, herramientas y oportunidades para un acceso igualitario a la lectura y a la información, el señor Pablo Lecuona. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, bueno, buen día. ¿Se ve? ¿Se escucha? Se escucha perfecto. Avísenme si tengo que correr la cámara más para arriba, más para abajo. ¿Está? ¿No se ve? Se escucha perfecto. No, bueno. Tenés que correr la cámara un poquito para abajo. Ahí está, ¿eh? Un poquito más. ¿Un poquito más? Un poquito más, vale. Sí. Ahí está. Ahí está. Y ahí está perfecto, Pablo. Ahí está, perfecto. Así le encontramos la posición y se ve más o menos. Bueno, primero que nada, buenos días a todos, a todas. Buen día. Poder compartir con ustedes y conversar, porque la idea, saben que en estas cosas de Meet, si yo me pongo a hablar durante una hora, se van a aburrir, se van a ir a hacer otra cosa y yo voy a quedarme hablando solo. Entonces la cosa es compartir algunas cosas, contarles, pero también que ustedes puedan en cualquier momento preguntar, participar, porque bueno, sobre todo cuando hablamos de discapacidad, cuando hablamos de acceso a la lectura, de lectores diversos y demás, es importante conocer, sacarse las dudas que uno pueda tener y bueno, y conversar para poder generar las redes, los cambios, lo que haga falta para, bueno, incluir siempre en el trabajo de las bibliotecas a las distintas diversidades de personas que muchas veces tenemos dificultades específicas para acceder a la lectura convencional, pero hoy, por suerte, gracias a la tecnología y demás, se puede realmente participar en igualdad de condiciones si justamente conocemos y generamos en las bibliotecas, generamos en los distintos espacios accesibles, espacios amigables y servicios que faciliten el acceso a quien no puede acceder de forma convencional. Bueno, gracias a quienes confirman que se ve y se escucha. Es bueno saber que hay gente del otro lado, así que eso está buenísimo. Bueno, les cuento un poco primero, seguramente ustedes, la mayoría serán, por lo que sé, bibliotecarios, bibliotecarias. Bien. Muchos serán bibliotecarios, algunos tendrán experiencia de trabajar con personas con discapacidad visual, algunos no. Además, sé que Tierra del Fuego es una provincia a veces poco amigable para la discapacidad. Justo hace poquito nos reuníamos con gente, hace poquito, no hace como un par de años, ese poquito ya es un poco grande, con gente de la universidad, me acuerdo en Ushuaia, y donde muchas veces no solo están las barreras del acceso a la información, del acceso a la lectura, sino a veces también barreras físicas que en contextos menos amigables climáticamente y de distancias y de cuestiones también geográficas hacen que muchas veces a las personas con discapacidad visual cueste verlas en la calle o cueste verlas movilizándose. Pero me parece que es importante saber que hay una diversidad de lectores y una diversidad de públicos a los que tenemos que ver la forma de llegar y que muchas veces esos públicos están invisibles. ¿Qué hablamos cuando hablamos de personas con discapacidad visual? Hablamos de un espectro bastante amplio. Una primera cuestión que a veces pasa es que se cree que cuando hablamos de personas con discapacidad visual hablamos solo de personas ciegas y la realidad es que hay una diversidad de distintos grados de discapacidad visual. Para que tengan una idea, si bien siempre los datos estadísticos cuesta tenerlos, cuesta que sean claros, recién hace relativamente poco tiempo que lo que son los censos, las distintas
investigaciones o los distintos relevamientos de población se toma la discapacidad, se calcula que, son números que internacionalmente están también vistos en otros países donde hay distintas mediciones, que el 15% de la población tiene una discapacidad, algún tipo de discapacidad, ya sea física, ya sea motriz, ya sea cognitiva, visual, auditiva o combinadas. Es un porcentaje bastante alto de la población, si pensamos el 15%, y muchas veces no se lo ve en la calle, no se lo ve en los espacios públicos. Y de ese porcentaje se calcula que la discapacidad visual tiene una incidencia de entre el 1,5 y el 3% de la población. O sea, una ciudad de 10.000 habitantes, déjenme hacer la cuenta rápidamente, es lógico que tenga entre 150 y 300 personas con discapacidad visual. Ustedes dirán, pero no las vemos, no están. Bueno, dentro de esa discapacidad, digamos, dentro de la discapacidad visual, lo primero que hay que tener en cuenta es que hablamos de que el 90% de las personas con discapacidad visual son personas con baja visión, que son personas que tienen una disminución visual que no les permite... Ahí está. Perdón que estoy escuchando el chat mientras hablo, por eso me quedé callado para escuchar el mensaje. Bueno, porque yo estoy con un lector de pantalla y el lector de pantalla lee automáticamente los mensajes de chat cuando llegan. Decía, entonces, que esas personas muchas veces no están visibles y una de las primeras razones es porque cuando hablamos de esas personas con discapacidad visual, el 90% son personas con baja visión. Personas que no pueden tal vez leer una letra, salvo que es una letra de un tamaño grande, que depende de los contrastes, o que pueden manejarse en la calle más o menos autónomamente, pero no pueden ver el número de una dirección, ver un cartel de lejos, o ven bien de día, pero de noche no pueden salir porque no tienen, digamos, no tienen visión nocturna, o viceversa. Hay una gran diversidad. Y dentro también de esas personas con baja visión, se incluyen muchas personas que no son personas con discapacidad, como podríamos decir, tradicionales o desde siempre, sino muchas personas adultas mayores que por la propia edad van perdiendo la vista y que una de las grandes dificultades es esto del acceso a la lectura. Entonces, primero, visibilizar este número, que estamos hablando entre el 1,5 y el 3% de la población, que parece un número enorme, porque no lo vemos, muchas veces porque las personas con discapacidad ni siquiera se identifican ellas mismas como personas con discapacidad. Eso seguro, si se ponen a pensar, muchos tienen una suegra, una tía, un abuelo, alguien que está viendo poco, que no puede leer o que se tiene que manejar viendo más o menos con lo que ve, que tiene una catarata, que tiene una disminución visual en un ojo. Bueno. Hay, digamos, hay una gran amplitud de personas que por una discapacidad, en este caso estamos hablando de visual, no pueden acceder a la lectura. Y hay también una multiplicidad, por suerte hoy, de formas de que estas personas puedan acceder a lectura de forma autónoma. Históricamente, las únicas formas de acceder a la lectura para quienes teníamos una discapacidad, yo hice la escuela primaria en los años 80, no voy a decir cuántos años tengo, la hice muy chiquito la primaria. Imagínense que en esa época las únicas formas de acceder a libros eran o con libros que se copiaban a mano, a braille, gente que aprendía braille y a mano escribía y iba copiando el libro como se hacía en la Edad Media. ¿Vieron como en la biblioteca del Nombre de la Rosa estaban los que escribían, iban haciendo copias de los libros? Bueno, así se hacían los libros en braille hasta los años 90. Entonces, de cada libro, primero que llevaba un montón de trabajo, porque era un trabajo voluntario, y había un ejemplar. Entonces, en la escuela siempre tenías que manejarte con libros que no eran los mismos libros que usaban tus compañeros. Cuando todos usaban el manual Capeluz nuevo, uno tenía solamente en braille un manual Estrada de la época de la dictadura, donde los contenidos eran diferentes, pero era una maravilla tener un libro en braille. La otra opción eran los libros que se grababan en audio, en aquel momento en cassette, que también era una persona que iba leyendo en tiempo real, grabando los libros, y de esa manera sí con el cassette se podía hacer copias,
pero también era limitado y las bibliotecas eran circulantes, había un par de bibliotecas en la Argentina que tenían una cantidad de libros en audio que se mandaban por correo a usuarios en todo el país, pero vos tenías que esperar que la otra persona devuelva el libro para poder empezar a leerlo. Y os cuento esto para ver un poco de dónde venimos y cómo las cosas han cambiado y tenemos mejores oportunidades y tenemos también roles mucho más importantes que pueden cumplir las bibliotecas, los bibliotecarios, las escuelas. A partir de los años 90 se van dando distintos desarrollos tecnológicos que nos permiten dar un gran salto en lo que es el acceso a la lectura y en lo que es la producción de libros en formatos accesibles para quienes tenemos una discapacidad visual. Surgen, yo siempre digo, de tres cosas que se entrelazaron para generar las oportunidades que tenemos hoy. Por un lado surge el poder usar una computadora con un software lector de pantalla. ¿Qué es un software lector de pantalla? Algunos de ustedes los conocen, han visto software lector de pantalla. Yo sé, por ejemplo, que en Ushuaia hay una biblioteca, la biblioteca Sarmiento, que tenía computadora adaptada con lector de pantalla, no sé si lo sigue teniendo, hace varios años que no tuve contacto. Estoy pensando si conozco alguna otra biblioteca que tenga este servicio, pero bueno, una lector de pantalla es un programa que se instala en una computadora y lee en voz alta. Bien, bien, buenísimo. Bueno, la Volca es un software para convertir a texto, no es el lector de pantalla. Ahora igual vamos a ir hablando de esas cosas, pero buenísimo porque que vayan respondiendo, porque si no uno no sabe si está hablando solo y está bueno. Y además me parece siempre importante que lo que contemos, lo que diga, lo que cuente, lo que muestre, también ver siempre la mejor forma de aplicarlo en los contextos donde cada uno está, así que en eso no tengan problema en preguntar por el chat, o levantan la mano, o abren el micrófono y preguntan. Bueno, entonces, por un lado el poder usar una computadora con un lector de pantalla. El lector de pantalla es un software, con lo cual es algo que se instala en cualquier computadora, con Windows principalmente, porque es donde tenemos los lectores de pantalla mejores. Antes, allá por los 90 y hasta más o menos casi 2010, los lectores de pantalla tenían un costo altísimo porque había solo un lector comercial que salía a $1000 y pico. Imagínense, una computadora salía menos que la adaptación para poder usar esa computadora en un usuario con discapacidad visual. Por suerte, en aquella época igual, y esto que no se lo digan a nadie, pero muchos usuarios con discapacidad visual podíamos conseguir la copia del lector y se empezó a usar y eso generó grandes cambios. Pero hoy, y esto es fundamental sobre todo para bibliotecas, para escuelas, para espacios públicos, tenemos... Exacto. Bien. Creo que también la Escuela Especial de Ushuaia tienen impresora braille, eso después también vamos a hablar. Entonces, a partir de, digamos, además del lector de pantalla, digamos, este lector de pantalla comercial que se llama House, J-A-W-S, surge un lector de pantalla para Windows gratuito, abierto, y eso es súper importante sobre todo para esto, ¿no? Para pensar en cómo en una biblioteca puedo implementar un espacio para que una persona con discapacidad visual pueda leer, y no solo leer, sino acceder a internet, acceder a buscar información. Hoy se puede fácilmente adaptar cualquier computadora que tenga Windows, se puede adaptar usando el programa lector de pantalla gratuito que se llama, un segundito que estoy escribiendo de paso para que lo tengan, se llama NVDA. Para que tengan una idea, por ejemplo, todas las computadoras que se otorgaron a través del programa Conectar Igualdad hasta 2015, en el caso de alumnos con discapacidad visual se les incluía el lector de pantalla NVDA, que justamente es un recurso gratuito que se puede instalar en cualquier computadora y que nos da la posibilidad de trabajar con la computadora al mismo nivel que cualquier otra persona. El lector de pantalla lo que te permite es manejándote desde distintas combinaciones de teclas, de distintos comandos de teclado para leer la información que quieras o necesites leer en cada momento. Si estoy en un Word, puedo leer el texto de corrido, puedo moverme palabra a palabra, puedo deletrear, me indica cuando una palabra está marcada como que tiene un error ortográfico, bueno, un montón de cuestiones que uno se maneja escuchando
escuchando la voz sintética, son voces sintéticas que cada vez también han ido mejorando, y uno puede de esta manera usar una computadora. También hoy existen lectores de pantalla para celulares, luego vamos a ir a eso, porque muchas de ustedes tienen en su mano un lector de pantalla ahí bien a mano y podrían usarlo para una persona con discapacidad visual pueda acceder a información. Entonces decía, se une a finales de los años 90 esto de que empezamos a poder usar una computadora con lector de pantalla, con todo lo que eso implica, porque implica poder usar internet para buscar información, permite producir texto, compartir texto con otros, y permite, acá la segunda cosa que se entrelaza para poder mejorar y cambiar el acceso a la lectura, permite poder leer cualquier texto que esté digitalizado. Y acá lo que se empezó a utilizar al mismo tiempo que se empezaron a poder utilizar los lectores de pantalla son los escáneres con programas de OCR. OCR es la sigla en inglés de reconocimiento óptico de caracteres. Y básicamente, ¿cómo funciona esto? Lo tienen muchas veces, quien tiene una biblioteca, un escáner, eso lo instalan en un software. El escáner, ¿qué hace? Toma una foto de una página, toma una foto de una página de un libro. Los programas de OCR lo que hacen es esa imagen, analizarla y extraer el texto. Convertir lo que es un archivo de imagen, que yo no lo podía ver con el lector de pantalla, me entero nada más que es una imagen de la página, analizarlo y convertirlo en texto. Y al convertirlo en texto, al poder usarlo con un Word, ya lo voy a poder leer con el lector de pantalla. Ese proceso, por supuesto, dependiendo del libro, dependiendo de la calidad de la impresión, de la letra, de la complejidad del diseño de la página y demás, tiene un grado de errores, pero tiene un alto grado de eficacia. Y allá imagínense, cuando recién empezamos a usar una computadora, cuando solo para leer un libro dependíamos o de que alguien te lo lea en voz alta, o de que se copie a braille con el tiempo que eso llevaba y haya un solo ejemplar, o se grabe en cassette, de repente podemos empezar a, teniendo un escáner en casa, una computadora adaptada, poder pasar un libro o un texto impreso a la computadora para poder leerlo. Y aunque tenga errores, aunque cuando leía el libro de Sandokan no decía cañones, sino decía cafiones, porque se confundía la ñ con una FI, porque al principio, sobre todo los programas de OCR, no detectaban las letras específicas del español, como la ñ, como las vocales acentuadas. Era maravilloso que una persona con discapacidad, por su propia cuenta, podía ir, buscar un libro y empezar a leerlo. A esto le sumamos la tercera pata, que fue la que dio con la creación de Tiflolibros y de generar grandes cambios en el acceso a la lectura. La tercera pata es Internet, algo que hoy lo tenemos alrededor todo el tiempo, lo usamos. ¿Cuántos y cuántas de ustedes sufrieron ayer por no tener WhatsApp, por no tener Facebook, por no tener Instagram? Era como que nos habían cortado las piernas para muchas cosas. Bueno, Internet, cuando surge, cuando empezamos a poder usarla con lectores de pantalla, no es solo un espacio de acceder a información, sino es una gran red de puesta en común, de intercambio y de acercar distancias. Digamos, a través de Internet se puede no solo navegar. En aquella época todavía no existían prácticamente las redes sociales cuando empezamos con la biblioteca para personas con discapacidad visual, pero existían las listas de correo electrónico, donde a través de correo electrónico distintas personas pueden intercambiar sobre temáticas específicas. Y juntando estas tres cosas, la posibilidad de acceder a una computadora con lector de pantalla teniendo discapacidad visual, el poder usar un escáner para pasar un libro a la computadora y el poder usar Internet como medio de intercambio, de encuentro, de puesta en común, es que un grupo de personas con discapacidad visual de Buenos Aires empezamos en el año 1999, así prehistórico, cuando nos conectábamos por teléfono, Internet y demás, empezamos a trabajar la idea de generar una biblioteca digital para personas con discapacidad visual. Una idea de construir en red, de que distintas personas que por ahí ya estábamos empezando a acceder, a usar un escáner, a pasar un libro hojita por hojita hasta poder leerlo completo, que ese trabajo que cada uno hiciera no se desaprovechara, que ese trabajo le permitiera a otra persona también acceder al mismo libro. Y con esa idea fue que empezamos en el año 1999, noviembre del 99, ahora en noviembre vamos a cumplir 22 años, estamos grandes, con esta idea de construir una biblioteca digital que creció mucho más allá de lo que
obviamente nos imaginábamos en aquel momento, que las fuimos construyendo aprendiendo y también acompañando los distintos desarrollos de tecnología que fueron surgiendo. Tiflolibros es una biblioteca que al principio era la biblioteca más virtual de todas las bibliotecas. Los bibliotecarios sufrirían porque era solo un Excel, la biblioteca donde decía tal libro lo tiene tal persona y tal mail. Y vos cuando necesitabas ese libro se lo pedías a la persona que lo había digitalizado y te lo mandaba. Después ya empezó a ser una página donde empezábamos a subir los libros que distintas personas íbamos digitalizando, y con una premisa importante, porque acá algunos preguntarán, ¿qué pasa con lo legal? ¿Qué pasa con ¿es legal poner un libro en internet? Bueno, hay mucha gente que lo hace y no es legal, pero acá teníamos una cuestión fundamental, que es un derecho y una necesidad. Personas que por su discapacidad no podíamos acceder a la lectura convencional, un derecho ya consagrado en aquel momento en la Declaración de los Derechos Humanos, el derecho al acceso a la información en igualdad de condiciones, y a la vez un tema que había que cuidar, que era el tema de los derechos de autor de ese libro. Y cuando empezamos con la construcción de la biblioteca, no había en Argentina ni en muchos otros países leyes que contemplaran... Esperen que se me... ¿Estoy? Sigo estando porque se me apareció otra ventana. Ah, sí, acá estoy. Listo. Se me había abierto, no sé, una notificación de Chrome que me dice otra cosa. Entonces, había una cuestión de derechos que garantizar, el derecho de acceder a la lectura de quienes no podíamos acceder a la lectura convencional. Había una gran oportunidad con la tecnología porque Internet nos permitía no solo construir una biblioteca que usáramos las personas con discapacidad visual de Argentina, sino también una biblioteca que se pudiera pensar a nivel global, que personas con discapacidad de distintas partes del mundo pudiéramos poner en común los libros que cada uno digitalizaba y esa biblioteca, al estar en Internet, poder servirle a todos, a todas. Tuvimos que ir abriendo camino, ir tomando las leyes que había en aquel momento en algunos países. En 2006, 2007 logramos... Ahí está. Hay dos manos levantadas, no sé si es para preguntar algo, si quieren pregunten. Acabo de escuchar que hay dos manos levantadas. Verónica Sosa y Romina Ramos, ¿quieren alguna de las dos decir algo? ¿O están levantadas de antes? Bueno. Hola, buen día. No, es de antes, porque no se escuchaba y después sí quedó la varita. Disculpame. Que de repente lo vi abajito la notificación y listo. Entonces, estábamos en que cuando empezamos con la biblioteca, lo que planteamos, porque era lo que se hacía en los poquitos países que tenían leyes alrededor del tema de derechos de autor y libros para personas con discapacidad, era que los libros los podíamos poner en la biblioteca, o sea, eran las leyes que habían en aquel momento en Brasil, en Paraguay, en España y en Portugal nada más. Decían que un libro se podía hacer accesible, en aquel momento las leyes hablaban de braille o de audio, no hablaban de digital porque era algo totalmente nuevo, siempre y cuando sea de forma no lucrativa y sea solamente para personas que por una discapacidad no puedan acceder. Y esa es la regla que tomamos, y si bien hoy que ya hay leyes que amparan todo esto, que si quieren ahora después se las cuento rápidamente, tomamos desde el principio como forma de funcionamiento de la biblioteca Tiflolibros. Es una biblioteca en Internet, de libros en archivos digitales, archivos de texto que se pueden leer con una computadora, con un celular con lector de pantalla, a la que pueden acceder de forma gratuita, por eso de lo no lucrativo, cualquier persona que tenga una discapacidad que no le permita la lectura convencional. Y ojo que esto es más amplio que personas con discapacidad visual. Yo ya le hablaba del principio de diversidad de lectores, y hablábamos de personas ciegas y personas con baja visión, pero también hay personas que por una discapacidad motriz no pueden manipular un libro, o no pueden dar vuelta a la página, y sí lo pueden leer en una computadora usando otras adaptaciones como pulsadores, o a veces gente que no tiene movilidad, o tiene solo movilidad, no sé, de los ojos o de la mano, y con eso van manejando la computadora y pueden leer en la computadora. Y también con otras discapacidades, como por ejemplo discapacidades, problemas cognitivos que no permiten o que no que dificulta la comprensión lectora. Ahora cuando les hable un poco del trabajo que hacemos con los libros escolares específicamente, en lo que es libros escolares tenemos muchos
muchos usuarios con dislexia. Algo que antes no era muy visible, la dislexia, hoy es algo que sobre todo también en el ámbito educativo cada vez se la va tomando más en cuenta, se va pensando en recursos para estas personas y también entonces son beneficiarios del poder acceder a la biblioteca y también, y acá un rol importante para ustedes, bibliotecarios, bibliotecarias, a la biblioteca pueden acceder de forma gratuita cualquier institución que brinde servicios para personas con discapacidad para la lectura. Entonces, esto fue planteado desde el principio y luego fue más... ahora voy con lo de los sordos porque eso se incluyó en la ley argentina hace poquito. Se incluyó hace poquito en la ley argentina, ahora les voy a hablar del tema de sordos. Primero termino con esto de la forma entonces de acceso a la biblioteca. Digamos, la biblioteca, insisto, se puede acceder de forma gratuita, cualquier persona que tenga una discapacidad que no le permita el acceso a la lectura, o cualquier institución que brinde servicios a estas personas y se comprometa al momento de inscribirse a través de una nota formal que se debe presentar, que los libros que descargue de la biblioteca Tiflolibros van a ser para uso exclusivo de estos beneficiarios. Esto hace que las instituciones locales como bibliotecas, escuelas especiales, organizaciones de personas con discapacidad y demás, tengan un rol importante y fundamental, que es el de poder generar espacios de acceso a la lectura para personas con discapacidad visual o de distribución local de los libros que se tienen en formatos digitales accesibles. Hemos trabajado mucho, por ejemplo, con bibliotecas o con otras instituciones en que haya una computadora adaptada con lector de pantalla y si puede ser un escáner también para digitalizar material propio, con acceso a la biblioteca Tiflolibros. De hecho, el primer espacio así público que se abrió con computadoras adaptadas y acceso fue a principios de 2002 en la Biblioteca del Congreso de la Nación, donde habían armado una sala multimedia, que fue la primera grande sala multimedia del país, con computadoras, con internet, con acceso público a todos estos recursos digitales, y ahí se adaptaron 2 computadoras con lector de pantalla, con usuarios para acceder a la biblioteca de Tiflolibros, y que cualquier persona con discapacidad visual pueda ir y descargar y leer un libro. Pero no solo es descargar y leer un libro. Hoy lo digital, yo les decía antes que solamente teníamos libros braille que se copiaban a mano, entonces reproducir un libro braille era volver a copiarlo, que los libros se grababan en audio de forma analógica y después sí había que hacer la copia de los cassettes, pero la tecnología fue cambiando y hoy tenemos muchas más grandes oportunidades. Ese libro digital que nosotros hacemos, digitalizando, digamos, pasando el libro por el escáner, o ahora también ya desde hace bastantes años, trabajando muchas veces con las editoriales o con los autores, que te facilitan el archivo digital desde el cual hacen el libro en papel para poder hacer no solo la versión digital accesible. Ese libro digital es un libro que se puede leer en la computadora, que se puede leer en un celular, en una tablet con un lector de pantalla, que se puede ampliar la letra para una persona con baja visión, que se puede cambiar el contraste, pero también ese libro digital es una matriz, un libro base, desde el cual podemos sacar otras versiones accesibles según los públicos a los que queremos llegar. Vamos a esto, por ejemplo, existen programas, acá lo nombraron hace un ratito, el Balavolca. El Balavolca es un programa que nos permite abrir cualquier texto, o copiar y pegar un texto, leerlo con una voz sintética ahí mismo, y eso es una herramienta, por ejemplo, nosotros lo recomendamos, lo trabajamos con algunas organizaciones de padres de chicos con dislexia. El Balavolca es de las mejores herramientas para la lectura digital de una persona con dislexia, porque lee en voz alta el texto que nosotros le pongamos, pero a la vez lo va resaltando en pantalla lo que va leyendo. Y a una persona con un problema de la comprensión lectora, el estar viendo y al mismo tiempo escuchando, le facilita esa comprensión. Pero el Balavolca también lo que nos permite es ese texto que nosotros tenemos en un Word, copiarlo, pegarlo o abrirlo desde el mismo Balavolca y convertirlo en archivos de audio MP3 leídos con la voz sintética. Ese archivo de audio MP3 leído con la voz sintética, si uno lo pone en un reproductor MP3 o lo pone en un CD para reproducir en cualquier reproductor,
Es un libro en audio, grabado con la misma voz sintética, como lo lees de la computadora, pero que le permite a una persona acceder rápidamente y fácilmente a la lectura a una persona que no tiene manejo todavía de tecnología o que no tiene acceso a Internet. Entonces, esto de convertir esos libros digitales en archivos de audio para que la persona después lo pueda reproducir y escuchar simplemente grabado con la voz sintética es una forma de ampliar el público. Eso le permite, por ejemplo, a muchos adultos mayores, personas que recién están perdiendo la vista y todavía no manejan la tecnología, empezar a acercarse a la lectura accesible. Y acá vuelvo al rol de bibliotecas. Cuando una biblioteca accede a nuestra biblioteca, descarga un libro, lo puede hacer para que ese libro la persona lo lea en la computadora usando el lector de pantalla, pero también lo puede convertir usando herramientas gratuitas a un audio para que la persona lo reproduzca, ya sea en el celular, ya sea en un reproductor MP3, en cualquier dispositivo que reproduzca audio MP3. Uno dirá, bueno, la voz sintética al principio puede costar, sí, pero la gente enseguida se acostumbra. Nosotros, los mismos libros que están en la biblioteca, también los distribuimos en audio MP3, principalmente con usuarios adultos mayores, y la experiencia es que la voz termina siendo la voz de la conciencia, ¿no? Uno ya abstrae la voz, y la gente, bueno, es un gran paso acceder a la lectura, y sobre todo de manera muy fácil, ¿no? Porque es poner un CD, bueno, ya casi el CD no se usa, pero todavía tenemos mucha gente que lo usa para estos libros, o poner un reproductor, apretar un botón y estar leyendo. Pero así como este libro digital se puede convertir en audio con voz sintética, también hoy se puede convertir en braille. Y esto, por ejemplo, para materiales educativos es fundamental, porque sobre todo para los primeros niveles y demás, es importante que un niño, una niña que tiene una discapacidad visual aprenda el sistema braille y pueda tener material del sistema braille, porque si uno no tiene un sistema de lectoescritura concreto, con una distribución espacial del texto, de las letras, de las palabras, le va a ser mucho más difícil manejarse con una computadora o con un celular, que es algo mucho más abstracto, porque uno va moviendo la flechita para arriba, para abajo y va leyendo, pero es abstracto. No se trata de que una persona con una discapacidad visual se alfabetice solo escuchando y usando la computadora, sino que siempre es necesario un sistema de lectoescritura concreto. Quien tiene baja visión aprenderá la letra común con tamaño grande, escribiendo con marcador grueso. Bueno, sí, el tema del espacio físico. A ver, para que tengan una idea, la Biblioteca Digital Tiflolibros empezó en el año 99 y hasta el año 2007 que conseguimos que una fundación nos alquile un espacio para trabajar, éramos de lo más virtuales, era algo, todo se hacía desde una sola habitación. Y hacíamos actividades con encuentros de usuarios de la biblioteca y demás, y lo hacíamos sin espacios. Hoy lo bueno es que más allá de que sí, claramente hay que tener espacios para que la gente pueda acercarse a las bibliotecas, para que la gente pueda ir a interactuar con materiales, ahora vamos a hablar de otros tipos de materiales que también se pueden hacer accesibles. A veces desde una computadora en cualquier lado, desde un celular, podemos también generar acceso a la lectura y eso es importante. No hay que conformarse con eso absolutamente, pero hay que también tenerlo en cuenta. A veces no hay que esperar a tener todo lo más grande para poder generar un servicio, sino hay que encontrar a los usuarios y hay que llegarles desde las maneras más sencillas hasta, bueno, lo que después más se pueda crecer. Como decía, entonces, generar un libro en audio es gratuito, se usan recursos gratuitos como, bueno, los conversores de texto braille, o sí, claramente, tener sistema, tener conexión es un tema, en muchos lugares claramente también. Pero bueno, existen también alternativas y muchas cosas que siempre se pueden pensar para resolver estos problemas de cómo distribuir o cómo hacer llegar la lectura a las personas con discapacidad visual. Yo les voy a ir contando distintas experiencias, pero bueno, ustedes opinen, pregunten, que siempre está bueno, se enriquece mucho más esto. Entonces les decía, ese mismo libro que pudimos convertir en audio, en una institución que cuente con una impresora braille, que es uno de los grandes temas, se puede también imprimir en braille, porque eso también ha cambiado mucho. Ya el braille no se copia a mano, sino que cualquier texto digital que esté en una computadora se puede imprimir en una impresora braille, que son equipos específicos, equipos caros, pero hay muchos en el país, mucho más de los que seguramente ustedes piensan. A veces están lamentablemente desaprovechados, pero esos
ese texto se puede imprimir en una impresora. No hace falta saber braille, se usan programas conversores que, digamos, ese texto lo formatean para el tamaño de la hoja braille, hacen algunos pequeños cambios de algunos caracteres que en braille se hacen diferente que en tinta. El braille es una representación del alfabeto, entonces, digamos, solo tiene algunos caracteres especiales, y ese texto se puede imprimir en sistema braille. Yo sé, por ejemplo, que allá en Tierra del Fuego hay seguro una impresora braille en la escuela de Ushuaia. Había una impresora braille chiquitita, limitada, en la biblioteca Sarmiento. Tengo la idea de que en Río Grande también había alguna biblioteca. Entre paréntesis, lo iba a decir al principio, me acordé cuando le estaba hablando, cuando nosotros empezamos con la biblioteca, era un pequeño grupito de personas con discapacidad visual que intercambiábamos a través de una lista de correos, pero uno de los primeros usuarios, un señor muy grande, pero tecnologizado, era un usuario de Río Grande. Creo que él era médico, había quedado ciego. Alsina se llamaba apellido. No sé si alguno lo conoce. Bueno, exacto, eso de las escuelas es fundamental. Ahora igual les voy a contar después el proyecto específico de libros escolares, pero justamente, a ver, escuelas, bibliotecas escolares y demás pueden acceder a nuestra biblioteca y descargar los libros para el uso de estos públicos particulares. Personas ciegas, personas con baja visión, personas con dislexia. Entonces, también decía que esos libros se pueden imprimir en braille, se pueden incluso imprimir en letra grande si se necesitara. A veces para la letra grande es preferible usar la pantalla de la computadora, cambiando contrastes, cambiando tamaños, pero también muchas veces se imprime en letra grande. Entonces, lo importante es que este libro digital que nosotros hacemos en la biblioteca, que se digitaliza por el escáner, o porque la editorial facilita el archivo, o porque el autor facilita el archivo, es un libro digital que tiene múltiples formas de llegar a los usuarios, y esto es importante también entender que hay una gran diversidad de usuarios, hablamos de distintos grados de discapacidad, de distintas experiencias de tecnología, de distintas posibilidades de conectividad, y que entonces lo que siempre hay que hacer es tratar de combinar las distintas formas y usarlas según cada usuario, según cada persona, y esto en la escuela sobre todo es fundamental. En la escuela muchas veces pasaba, ahora por suerte cada vez se visibiliza más la discapacidad, la dislexia, los problemas de trastornos del lenguaje, bueno, distintas cuestiones que antes los chicos eran medio burros, medio que les costaba, medio corto de vista, y ahora hay un trabajo mucho más específico en eso, y saber que estas herramientas le pueden facilitar el acceso a la lectura, a la información. Para que yo estaba contando un poco el cuento de la creación de la biblioteca y las ventajas de esto, ¿no? De las conversiones de los libros de distintos formatos. Bueno, la biblioteca, como les decía, empezamos en 1999 como un grupito de gente intercambiando libros, se le fue dando forma legal, se le fue dando una organización alrededor, incluso con objetivos más amplios, que es Tiflonexos, que surge a partir de la biblioteca digital Tiflolibros, pero también con muchos proyectos que siempre tienen que ver con impulsar la autonomía, el acceso a la información de las personas con discapacidad, a través de aprovechar la tecnología y a través del encuentro en comunidad, del generar redes, del generar espacios de intercambio, de conocimiento, de acceso a recursos. La biblioteca creció mucho más de lo que nosotros mismos imaginábamos. Hoy es una biblioteca con 66.000 títulos disponibles en archivos digitales de todo tipo, a la que se puede acceder desde cualquier parte del mundo. Tenemos unos 10.000 usuarios de unas 400 y pico instituciones que acceden a la biblioteca. Y bueno, y como decía, cualquier biblioteca, escuela, organización que brinde un servicio, una universidad también a personas con discapacidad visual, o que lo quiera implementar un servicio para personas con discapacidad visual o con discapacidad para la lectura, puede inscribirse en la biblioteca y acceder de forma gratuita. Acá les voy a copiar igual nuestras web. Esa es la... creo que me quedó sin punto. Bueno, www.tiflonexos.org. Tiflonexos.org es la web general con todo lo que hacemos. Y para ir directo a la... Perdón que estoy hablando y escribiendo al mismo tiempo. A la biblioteca, entran en tiflolibros.tiflonexos.org.
Ahí van a encontrar los formularios para inscribirse, ya sea una persona con discapacidad, se tiene que inscribir con sus datos personales y subir una imagen de un certificado de discapacidad, que puede ser el CUD, que es el certificado único de discapacidad, pero también puede ser un certificado médico, un diagnóstico, digamos, cualquier documento que sirva para comprobar que la persona tiene una discapacidad que no le permite el acceso a la lectura. Esto es importante porque tiene que ver con cuestiones legales. Al principio lo tomamos como una práctica tomando leyes de otros países, pero después en Argentina se incorporaron las leyes que ahora les voy a contar. Y también una institución puede elegir inscribirse como institución, descargar ahí mismo en el formulario de inscripción un documento, que es un modelo de nota compromiso que deben llenar y enviar, y con eso ya obtienen un usuario, una contraseña y pueden acceder en cualquier momento del día, buscar el libro que necesiten y descargarlo. Incluso en algunos libros se están generando dos formatos, el formato de texto y el formato EPUB o EPUB, como cada uno quiera llamarlo, según lo castellanicemos o no, que es un formato de lectura específico, un formato de libro digital para celulares, para dispositivos móviles. Y que lo que permite es más la navegabilidad, el moverte de capítulos, el incluir imágenes con texto alternativo. Bueno, eso sobre todo lo estamos haciendo con lo que son los libros escolares. Pero bueno, esto es la biblioteca. Como les decía, alrededor de la biblioteca surgen un montón de proyectos específicos y les quiero hablar puntualmente de dos, que me parece que son pensables, de tres, perdón, siempre muchas cosas hacemos, me has olvidado. Tres cosas que creo que son totalmente articulables con bibliotecas, con organizaciones locales y demás. El primero es el proyecto de libros escolares accesibles. Por la misma dinámica de la biblioteca, íbamos recibiendo siempre pedidos de familias, chicos, chicas que estaban estudiando en la primaria, en la secundaria, necesitando lo que son los textos escolares, los manuales, el libro de geografía, el libro de historia. Y en Argentina tenemos un sistema de libros bastante complejo, porque cada docente en cada escuela decide qué libro se va a usar en cada materia, porque además tenemos 24 jurisdicciones y muchos libros cambian según la jurisdicción. Y entonces hay una enorme cantidad y variedad de libros escolares, porque además a veces una misma editorial, no sé, de un libro de historia tiene 3 series diferentes para el mismo año, y esa competencia tan libre, tan abierta, para que cada docente elija los libros, genera que por ahí tenés 10 chicos estudiando en primer año de secundaria en un lugar y usan 5 libros diferentes. Nos empezaban a llegar muchos pedidos, tratábamos de digitalizar, pero un libro escolar es complejo de digitalizar, de pasar por un escáner, porque para hacerlos atractivos, para hacerlos interesantes para los chicos, un libro escolar, te vieron que tiene recuadros, mapas conceptuales, elementos gráficos con texto, un texto principal en la página, un recuadrito alrededor con más información, otro recuadro con las actividades, y para que eso se pueda navegar y leer de forma organizada con un lector de pantalla, tiene que estar ordenado y tiene que tener la información también que le permita, por ejemplo, al estudiante con discapacidad visual, saber dónde hay un elemento gráfico, si hay un mapa conceptual, tener una descripción de ese mapa, si hay una actividad basada en imágenes, tener una descripción de esas imágenes que no le resuelva la actividad, pero que le dé los elementos para hacer la actividad. Entonces, bueno, primero lo hacíamos a los ponchazos, como se podía, tratar de pedirles a las editoriales los archivos de los libros escolares, empezar a adaptarlos, pero claro, ¿qué pasaba? En marzo te empezaban a pedir los libros escolares, entre que los pedías a la editorial, entre que los adaptábamos teniendo poca gente para hacerlo, porque somos una ONG chiquita, pese a todo lo que se hace. Y claro, el libro por ahí adaptado podía estar a mitad de año, y como yo siempre digo, los chicos se tenían que mudar al hemisferio norte para empezar las clases de vuelta y tener el libro al igual que sus compañeros. Allá por el año 2013 empezamos a tratar de sistematizar más este proyecto, y en aquel momento se arrancó con el apoyo de COPIDIS, que es el área de discapacidad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En aquel momento era un apoyo interesante, que durante los últimos 7 años se mantuvo siempre la misma monto en pesos, o sea que para la Ciudad de Buenos Aires no hay inflación, o sea que ahora prácticamente es nulo. Pero bueno, eso nos permitió sistematizar un circuito más fuerte o más ágil de hacer la adaptación de los libros escolares, trabajar con editoriales,
hoy más de 40 editoriales nos facilitan los archivos de los libros a medida que lo vamos pidiendo, o incluso cuando empiezan a llamarlos familias de chicos con discapacidad que necesitan el libro en digital, lo mandan para que nosotros organicemos todos los pedidos. La editorial nos facilita los archivos digitales y se hace la adaptación de ese archivo digital en un archivo de texto, pero con todo esto que digo, la descripción de los contenidos gráficos, el orden, los números de página puestos claros para que uno los pueda buscar dentro de, cuando en la escuela dicen, bueno, tienen que hacer la página 103 del libro de sociales, poder encontrarlo fácilmente. Esperen que tengo mi perro que quiere escuchar sobre biblioteca, vení, pasa. Si después escuchan ronquidos es que se aburrió. Bueno, entonces, todos esos libros se hace todo ese trabajo de adaptación y se trata incluso de que las editoriales no te den el libro en marzo o en abril, cuando ya empiezan a ver los pedidos de los chicos, sino cuando cierran los libros nuevos en octubre, noviembre de un año, ya nos facilitan, algunas editoriales lo hacen, otras no tanto, los archivos desde los cuales generar la versión accesible. Con este proyecto de libros escolares, los años que logró estar financiado, primero por el gobierno de la ciudad, luego entre 2017 y 2019 pudimos acceder a un financiamiento de una organización internacional, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Eso nos permitió ir generando una gran cantidad de manuales y textos escolares en formato digital accesible, que están en la biblioteca, que tienen las descripciones, que tienen la posibilidad de navegar por las páginas, que tienen la posibilidad de buscar rápidamente las distintas secciones y demás. Y sobre todo, que los chicos tengan el libro al mismo tiempo que sus compañeros, que sus compañeras. Y eso es fundamental. Y otra cosa importante en este caos, donde cada docente cada año elige un libro, un trabajo que hicimos varios años con varias de las editoriales grandes, que tienen muchos promotores, que van a las escuelas, es también que los docentes que tienen o que saben que van a tener un estudiante con discapacidad visual puedan elegir libros que ya estén accesibles, porque con eso hacemos las cosas mucho más fáciles. Si en vez de elegir el libro de Historia de Santillana, edición 2022, elegimos la edición 2021, que ya está accesible, no creo que la historia haya cambiado mucho entre 2022 y 2021, muchas veces los libros tienen mucho contenido repetido, pero ese libro le va a permitir al estudiante con discapacidad trabajar en la clase en igualdad de condiciones. Tener el material en digital, si la escuela especial puede hacer las adaptaciones específicas de algunos contenidos. Algo para inicial sí, pero ahora les voy a contar más de inicial, se usa más material concreto, digamos, más braille, más otras cosas. Con el proyecto de libros escolares, claro, es muy amplio, ese es el tema. Nosotros con el proyecto de libros escolares hemos trabajado todo lo que es primaria y secundaria. Trabajando mucha demanda, pero a la vez generando que cada libro que se adapte esté disponible. Nosotros tenemos, de hecho, 2 catálogos, un catálogo de libros que tenemos en archivo sin adaptar y libros que tenemos adaptados, porque cuando el libro ya la editorial nos dio el archivo, a medida que nos lo van pidiendo, o se hace la adaptación si tenemos la gente necesaria para hacerlo, o incluso muchas veces el archivo sin la adaptación ya le facilita o a la escuela especial que hace el apoyo específico, o a la familia, o al mismo estudiante con discapacidad, si ya se maneja más o menos con tecnología, tener ya el texto disponible de manera ágil y al mismo tiempo. Eso es fundamental, porque la inclusión educativa no es nada más que un chico con discapacidad esté en la escuela. O sea, estar en la escuela ocupando un lugar y pasando tiempo, está bien, es uno de los pasos, pero el segundo, hay 2 pasos más, que es que pueda trabajar en igualdad de condiciones, tener los mismos materiales y al mismo tiempo que sus compañeros, porque si no, a la desventaja de la discapacidad le sumamos la desventaja del arrancar siempre de más atrás. A ver, esto nos ha pasado, a mí me pasaba cuando estudiaba en la facultad, que el apunte lo compraba hoy, lo tenía grabado en audio dentro de 3 semanas y siempre empezaba 3 semanas más tarde a poder preparar un parcial. O los textos lo terminaba teniendo una semana antes del parcial. Y pasaba en la primaria, pasaba en la secundaria, eso de tener siempre o no tener el mismo libro. Bueno, la cuestión es que realmente si se tiene que generar inclusión, se tiene que generar igualdad de oportunidades, hay que trabajar para que estos circuitos puedan funcionar, puedan sostenerse y puedan realmente garantizar que los libros estén al mismo tiempo para sus compañeros, para todos los chicos con y sin discapacidad. Desde lo tecnológico y desde lo humano se puede hacer, porque se puede organizar.
los años que hemos tenido financiamiento internacional, hemos podido tener 4 personas adaptando, una persona dedicada a ir a través de las editoriales, trabajo con las escuelas, con las familias, eso nos ha permitido atender mucho la demanda. Lamentablemente, los últimos años ha sido mucho más complicado. El año pasado, con la pandemia, se cortaron muchas fuentes de financiamiento, pero también tuvimos que salir a generar lo urgente, que eran por ejemplo, los materiales que generó el Ministerio de Educación, el programa Seguimos Educando. Lamentablemente lo que pasa, y esto no es una cuestión de gobierno, es una cuestión, lamentablemente, que todavía la discapacidad no está visibilizada, no está generada políticas reales alrededor de garantizar el acceso, sino solo está medio voluntaristamente armado todo. El año pasado, cuando arrancó la pandemia, los chicos pasaron a estudiar en sus casas. Los chicos con discapacidad visual, imaginen sumar las dificultades de tener que estudiar de sus casas, de no acceder a los materiales. Nos comunicamos con el Ministerio de Educación y dijimos, bueno, acá estamos a disposición para ver cómo poder hacer para que se puedan adaptar los materiales del programa Seguimos Educando. Los materiales cuadernillos y también incluir accesibilidad en lo que se hacía en la radio, en lo que se hacía en la tele, en los distintos dispositivos que se fueron generando. Nos dijeron, uy, sí, buenísimo, necesario, importante, pero no hay recursos. Y eso es uno de los grandes problemas alrededor de la discapacidad. Es que los estados muchas veces compran libros, pero no compran libros para personas con discapacidad, pese a que el 15% de la población tenga una discapacidad. Los estados producen materiales como los cuadernillos que Seguimos Educando, pero no invierten recursos en hacer las versiones accesibles para esos estudiantes que necesitan un formato específico. Nosotros el año pasado, de hecho, hicimos la accesibilidad y está hoy disponible, pueden ver si a alguno le interesa en la página de edu.ar, en el programa Seguimos Educando, de todos los cuadernillos que se editaron durante 2020, están sus versiones accesibles, tanto en texto como en EPUB, incluso en texto con imágenes y en texto sin imágenes, según cada necesidad, pero eso se lo tuvo que hacer con recursos que tuvimos que salir a buscar afuera y no en el propio Estado. O sea, con una donación de una persona particular, con una donación del Banco Ciudad, con un proyecto de un financiamiento internacional. Nada, eso es una muestra de que hoy tecnológicamente se puede hacer versiones accesibles de los libros, se pueden distribuir, pero uno de los grandes problemas es que no hay políticas, que cuando hacemos algo para discapacidad lo hacemos porque somos buenos y queremos incluir y demás, y lo hacemos con toda la voluntad, pero no hay recursos. O recursos que se desperdician, porque el Estado compra libros y se manda a todas las escuelas, y a las escuelas especiales que apoyan la inclusión de chicos con discapacidad visual, les llegan libros que los chicos con discapacidad visual no pueden leer. Sí, pero yo creo que ni siquiera es una cuestión de voluntad política, es una cuestión cultural. Me parece que acá hay un cambio que tenemos que ir generando entre todos. Es que la discapacidad todavía no se la visibiliza, o la accesibilidad no se la visibiliza como una dimensión que debe estar presente en todos los espacios. No pensamos que si hacemos un servicio digital, o un servicio en una biblioteca, o un servicio en un organismo del Estado y demás, pensamos en un público ideal. En un público ideal, que es el público que no tiene ninguna discapacidad, que tiene manejo de tecnología, que tiene... y el público no es ese público ideal, el público es diverso. Y si nosotros no contemplamos esa diversidad cuando hacemos algo, ese algo le va a llegar a un porcentaje de gente. Y otro porcentaje de gente la vamos a dejar afuera. No tiene que ver con discapacidad, pero les doy un ejemplo. Nosotros este año... Tampoco tiene que ver con acceso a la lectura, pero este año nosotros estuvimos trabajando con algunas empresas que estuvimos trabajando que hacen productos digitales que se han potenciado mucho en la pandemia y que son herramientas que a una persona con discapacidad le facilitan mucho la autonomía, por ejemplo, con Mercado Libre, con Pedidos Ya. Hemos trabajado en incluir esa mirada de accesibilidad en lo que ellos hacen. Y nosotros lo planteamos no solo porque un usuario con discapacidad visual va a poder comprar por internet y tener más información incluso que cuando va a comprar en persona. O porque yo uso Pedidos Ya no solo para hacer un pedido de delivery, sino para, si voy a ir a un lugar a comer, poder ver el menú, que justamente, como decían recién, si no está en braille, si el QR que ahora se usa, del otro lado del QR hay una imagen en vez de un texto, no lo voy a poder usar para acceder al menú. Bueno, si todo eso no tengo la accesibilidad, bueno, si Pedidos Ya es accesible, me va a permitir usarlo. Pero cuando hablamos de accesibilidad, incluso hablamos más allá. Ayer, esto es una anécdota fresca. Ayer mi mamá, que tiene 70 y pico años, 75 creo, se estaba encontrando con 2 amigas y tenían un gravísimo problema, que ella le había pagado un pasaje a una amiga por Mercado Pago y la amiga no podía acceder a Mercado Pago.
Y claro, viendo dos personas mayores con poco uso de tecnología y las complicaciones que tenía para validar acá, para validar allá, para recuperar el usuario, para esto, para el otro, uno veía que realmente la accesibilidad y el pensar en la diversidad de usuarios es fundamental para que llegara toda esa gente, digamos. Y esto pasa en los libros, pasa en las páginas web, pasa en la comunicación que hacemos muchas veces desde nuestras entidades, de nuestras organizaciones, desde el mismo Estado. Y en las políticas pasa lo mismo. Es que cuando se piensa algo, se piensa en un público ideal, en un destinatario ideal, y no se piensa en esa diversidad. Entonces, claro, el Estado invierte en comprar libros y los manda a todas las escuelas. Pero muchas escuelas, los chicos no pueden acceder a ese libro en papel, porque tienen una discapacidad visual. Acá, lo que preguntaban antes, porque tiene una discapacidad auditiva. Y de paso voy a esto de la pregunta que me hacían antes. Perdón que yo voy saltando un poco de temas en temas, pero bueno, tiene que ver con ir conversando. Las personas con discapacidad auditiva también tienen grandes dificultades para acceder a lectura e información. Primero que hay que entender, y esto pasa en toda la discapacidad, e insisto en esto, que es un cambio cultural de tener incorporada la idea de la diversidad, porque a veces encajonamos todo, todas las personas con discapacidad visual necesitan esto, todas las personas con discapacidad auditiva son así, y bueno, es una de las primeras cosas que tenemos que sacarnos. Dentro de la discapacidad auditiva tenemos personas alfabetizadas en castellano, que han perdido la audición ya pudiendo hablar, pudiendo leer o pudiendo escribir, o personas que han aprendido con todo el esfuerzo que significa sin escuchar un lenguaje totalmente fonético, donde los signos son sonidos y esos sonidos se combinan para generar palabras. Pero hay muchas personas con discapacidad auditiva que no están alfabetizadas o que tienen un dominio muy básico del español, del castellano, y que su lengua natural es la lengua de señas. Entonces, no basta con decir, un texto impreso le va a servir a una persona sorda, le va a servir un porcentaje de personas sordas. A muchas otras no, incluso las alfabetizadas les va a costar, porque hay, digamos, que tengan en cuenta que cada término es un nuevo aprendizaje. No es que combinamos las palabras y combinamos las letras y ya sabemos la palabra. Cada conjunto de fonemas que forman una palabra es un nuevo aprendizaje, es un nuevo concepto. Y bueno, y en el caso de la lengua de señas, muchas veces los usuarios de lengua de señas no pueden leer más que cuestiones muy básicas de texto. Entonces, existen también formas de hacer lectura accesible para personas con discapacidad auditiva. Una de ellas es lo que se llama los videolibros. Denme un segundito que estoy buscando la página para hacérsela llegar. Creo que es ORAR. Los videolibros, esto lo hace una organización que se llama Canales, con la que hemos trabajado en varias cosas, incluso en esto de incluir a la discapacidad auditiva en lo que tiene que ver con las excepciones al derecho de autor en la legislación argentina. Sí, acá está. Un segundito que ya les paso la página. Estoy en él. Sí, espera. Ahí está. Esta página la hace esta organización que se llama Canales, y lo que hacen es libros. Acá hay un montón de otras cuestiones, no es solamente también eso, la comprensión de la palabra, digamos, del castellano. Bueno, esta página de videolibros son libros hechos en lengua de señas, narrados por personas sordas, que además acompañan con el texto, con una voz en off y con las imágenes del libro. Entonces es un libro que está pensado, son libros que están pensados para compartir la lectura entre personas hablantes de lengua de señas y personas hablantes de español. Es un trabajo arduo, complejo, pero también, fíjense, es un recurso hiper importante para las bibliotecas el poder dar acceso a este tipo de contenidos. Es mucho lo que hoy tenemos ¿No está saliendo? A ver, un segundito. Estoy en el mes. Yo lo veo, arriba. Sí, perdón. Era yo que estaba en otro lado. Ahora lo estoy viendo, perdón. No, está bien, porque yo a veces, como pasa a ver en Zoom, que podés mandar a solo a un tipo de usuario, ahí lo vi, listo. Perdón. Yo les estoy pasando los enlaces para que de paso ya los tengan. Sí, guarden el chat porque Meet no lo guarda, digamos, hay que hacer copia del chat.
Bueno, nada, un recurso también importante y fundamental, y sobre todo esto pensando en las escuelas, pensando en las bibliotecas, el tener recursos que ya existen y que hoy por suerte no tienen territorialidad, porque como tanto la biblioteca nuestra como los videolibros son cosas a las que sí dependemos de tener conectividad, pero en el caso de Tiflolibros necesitas la conectividad para descargar, pero después el libro incluso lo podés llevar en otro dispositivo para que alguien lo lea incluso en lugares donde no hay conectividad. Nosotros tenemos toda la página de toda la base de datos en un servidor. Antes era un servidor nuestro, ahora lo tenemos en el servidor de un voluntario en España, que no sostiene todo. El día que reviente algo lo vamos a llorar todos. Una vez se nos rompió el servidor y por suerte logramos rescatar casi todo antes de que se rompa. Y después con usuarios que habían descargado los libros que faltaban, fuimos completando los libros que faltaban en la base. Fue muy trágico. Fue muy trágico cuando de repente ves que se está por morir la computadora y le das copiar todo a otro lado y a mitad de eso se termina muriendo. Pero bueno, cosas que pasan. Sobre todo cuando se hacen las cosas también bastante artesanalmente, porque pese a esto de ser una biblioteca a nivel global, de tener un impacto súper amplio y demás, somos un grupito de gente haciendo y inventando y enredando, sobre todo porque hacer redes es lo que da también mucho más fuerzas. Ahora también hacemos backups en otro servidor, porque sí, si no, un día nos vamos a morir si se pierden todos los libros. Pero bueno, ya vivimos ayer lo que fue tener unas cuantas horas sin WhatsApp, imagínense tener unas horas sin la biblioteca. Nadie le va a importar, pero bueno, no importa. Bueno, entonces, yo les hablaba, perdón que les dije que iba a hablar de 3 proyectos específicos, uno de libros escolares. Hoy sigue funcionando y tenemos una base importante de libros escolares. Lamentablemente lo que hoy menos podemos hacer es la adaptación. El año pasado sí dedicamos mucho a hacer adaptación de los contenidos de Seguimos Educando. Bueno, este año la suma del gobierno de la ciudad sigue siendo la misma en pesos que hace 7 años, con lo cual es cada vez menos, pero bueno, seguimos ahí tratando de generar las versiones accesibles, hoy lamentablemente con una sola persona que adapta, pero también haciendo redes y aprovechando un montón de material que ya está adaptado por todos estos años de trabajo. Recurso útil para las escuelas. Y tengan en cuenta que estos libros escolares no solo los están usando chicos y chicas con discapacidad visual, sino también muchos con dislexia usando el Balabolka, y que muchas veces las escuelas especiales, las maestras que antes llamábamos integradoras, hoy se llaman maestras de apoyo a la inclusión, muchas veces hacen la adaptación de unas cuestiones específicas, como hacer un gráfico o un dibujo en relieve para acompañar ese texto que puede estar en digital, o la escuela puede imprimir en braille una parte del libro para un chico que no necesita en braille. Sobre todo esto que preguntaban en inicial es fundamental, tener braille, tener dibujos en relieve. Entonces, bueno, primer proyecto, libros escolares accesibles. Segundo proyecto que me parece importante para compartir con ustedes y para pensar cosas que siempre se puedan generar en la provincia, es el proyecto de puntos de acceso a la lectura. Ese proyecto venimos buscando generar en distintos espacios públicos, en distintas localidades, apuntando al interior del país, incluso muchas veces al interior de las provincias, donde hay muchas veces menos referencia, menos visibilidad de las personas con discapacidad, menos recursos, genera un espacio con al menos una computadora adaptada, con acceso a la biblioteca Tiflolibros, con acceso a otros recursos digitales, con una actividad de lanzamiento de ese espacio, porque eso nos parece fundamental, movilizar actores locales, generar difusión, convocar no solo a las personas con discapacidad, a las organizaciones, al municipio, a los autores locales, a otras organizaciones relacionadas. Por ejemplo, para dar un ejemplo, en Perico se hizo en 2014 un punto de acceso en una organización de ciegos de Perico, Jujuy, que no tenían conectividad. En esa época no tenían conectividad, y lo que se hizo es con el proyecto, que en ese momento teníamos un financiamiento de una organización que se llama Internet Society, lo que hicimos fue contratar 6 meses de Internet, pero invitar al lanzamiento del punto de acceso a la cooperativa que daba Internet en Perico, y comprometerlos a que después de esos 6 meses que teníamos contratado a través del proyecto, la cooperativa se comprometa a seguir brindando el acceso a Internet para un servicio importante a nivel local, que era el poder dar acceso a quienes no tenían acceso por sí mismos a una computadora adaptada a Internet, a una biblioteca digital, a recursos digitales, a recursos de formación, en uso de tecnología adaptada, o esto mismo de poder también, desde ese punto de acceso, convertir el libro digital en un archivo de audio para que se lo pueda hacer llegar a una persona
que por ahí muchas veces hasta por cuestiones geográficas, de movilidad, ni siquiera puede acercarse al punto de acceso. Estos puntos de acceso se construyen muchas veces a través de distintas alianzas locales, para que tengan idea. A veces hemos financiado nosotros con proyectos que teníamos financiado, otras veces se ha hecho, por ejemplo, en Concepción del Uruguay, con una alianza con una empresa de seguros, Seguros Río Uruguay, que tiene base ahí en Concepción del Uruguay, con la UTN, que es donde se pusieron las computadoras adaptadas, y con, bueno, nosotros como parte de ir, capacitar, generar charlas, fuimos a la tele, a la radio, y todo eso genera no solo el que se conozca que está esta oportunidad del espacio de punto de acceso, sino también lo que genera es que se visibilice a la discapacidad, se visibilice a las personas con distintas dificultades para acceder a la lectura y se generen articulaciones y alianzas. Otra muy buena experiencia, por ejemplo, fue Sunchales, provincia de Santa Fe, a través de la Escuela de Ciegos de Rafaela, con la que habíamos trabajado en un par de proyectos, en unos libros que hicimos en braille con dibujos en relieve que distribuimos en escuelas y en otro proyecto que se entregaron celulares adaptados para estudiantes con discapacidad visual que no podían acceder. A través de la directora de la Escuela de Rafaela, que participaba en el Consejo de Discapacidad de Sunchales, surgió el interés en el mismo municipio de generar un punto de acceso a la biblioteca municipal. Ahí sí, el municipio no solo que trabajó en poner las computadoras accesibles, sino en generar accesibilidad física también en la biblioteca, hacer una obra que facilitara la circulación de personas con discapacidad visual en la biblioteca, y se generó este punto de acceso con, justamente, acceso de esta institución, de esta biblioteca, a nuestra biblioteca digital, con una capacitación para su personal para que pueda atender y orientar a las personas con discapacidad, usar los programas para convertir en distintos formatos. Con este proyecto ya, no tengo la cuenta exacta, creo que tenemos 15 o 16 puntos de acceso a la lectura en distintos lugares. En el sur hemos armado en Comodoro Rivadavia, tenemos poco en la Patagonia, creo que solo Comodoro, pero, por ejemplo, bueno, hay puntos de acceso en Río Ceballos, en Córdoba, en Tucumán, en La Rioja, en Perico, Jujuy, en Oberá, Misiones, en Sunchales, en Corrientes. Digamos, siempre se van generando alianzas. Buenísimo, buenísimo eso de compartir esos recursos. Eso me parece importante, Internet nos da aparte esa posibilidad de compartir recursos. De hecho, con este proyecto de puntos de acceso a la lectura, lo que nosotros buscamos es también que estos puntos estén en red, estén en contacto, que lo que se hace como experiencia en un lugar se conozca en la otra y se tome y se pueda incluso generar. Hace un par de años, creo que fue en 2019, para la maratón de lectura que se organiza todos los años, organizada por la Fundación Leer, se hizo una propuesta de trabajo con los distintos puntos de acceso, donde varios participaron. Me acuerdo que participó Oberá, que participó Corrientes. En algún momento hicieron unos spots para difundir en medios locales la existencia de esto, de espacios de acceso a la lectura para personas con discapacidad. Son proyectos que se pueden hacer con articulaciones muchas veces con actores locales, a veces con una empresa local, a veces con el municipio, a veces con la organización y demás. Y bueno, y sumando los recursos que en cada institución hacemos, porque Internet nos permite eso, sumar los recursos que cada institución genera. Este es otro de los proyectos que me parece importante contarles para, sobre todo esto, siempre pensar qué se puede hacer en cada realidad local para llegar con recursos y con acceso a la lectura para personas con discapacidad. Otra de las cosas importantes, también de proyectos y demás, es algo que se surgió a partir del trabajar en alianza con otras organizaciones, a partir de algo que mencionaba Alejandro en la presentación, que es el Tratado de Marrakech. A ver, vamos a remontarnos otra vez a hacer un pequeño recorrido histórico. Yo les decía que cuando empezamos con la biblioteca digital, todo el tema legal no estaba muy claro, había muy pocos países que tenían leyes que permitían el hacer un libro accesible y distribuirlo sin tener problemas con los derechos de autor, sin tener que pedir permisos, sin tener que pagar derechos. Con la misma experiencia del Tiflo Libro fuimos trabajando y fuimos abriendo camino hasta que en 2006 se elaboró y en 2007 se aprobó la primera ley que en Argentina incorpora excepciones al derecho de autor en favor de personas con discapacidad. Era la ley 26.285, que estuvo vigente hasta hace muy poquito. Que esta ley decía básicamente que una entidad que tenga como fin
atender a personas con discapacidad para la lectura, podía hacer versiones accesibles de libros, ya sea en braille, ya sea en audio, ya sea en otros soportes como el digital, siempre y cuando lo haga de forma no lucrativa, no modifique la obra más de lo necesario para hacerla accesible, y lo haga para uso exclusivo de beneficiarios, o sea, de estas personas con discapacidad. Esta ley argentina incluía también la dislexia, expresamente, y fue una ley que abrió camino en Argentina, porque bueno, lo que nos permitió es que lo que se hacía desde la biblioteca y de otros servicios de lectura para personas con discapacidad visual estuviera contemplado por la ley, que se pueda hacer el libro sin tener que pedir permisos o pagar derechos, porque lo que necesitamos es cuando una persona necesita un libro hoy, poder tenerlo lo más cerca de hoy posible, no tener que gestionar permisos, autorizaciones, a veces de libros que se publican incluso en otros países, y es súper complejo llegar a esas autorizaciones. Entonces, con esta ley se mejoró, digamos, las condiciones para poder generar y para que todo esto se haga de forma legal y de forma también protegida, de que tanto los autores como nosotros tuviéramos la protección necesaria para poder generar este cambio en el acceso a la lectura sin generar problemas legales. En el año 2008, la Unión Mundial de Ciegos, que es una organización global que reúne a las organizaciones regionales de personas con discapacidad visual, lanza una campaña a nivel mundial que se llamó Acceso a Derecho a Leer, buscando generar en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es el organismo de Naciones Unidas donde se establecen acuerdos entre los gobiernos y marcos legales y tratados alrededor de la protección de los derechos de autor o de los derechos de propiedad intelectual, buscó impulsar en este organismo la negociación de un tratado que resolviera los grandes problemas legales alrededor de la lectura para personas con discapacidad visual. Uno, la falta en muchos países, en 2/3 de los países del mundo, de leyes que permitieran esto que, como les decía, en Argentina se empezó a permitir a partir de la ley de 2007, hacer libros accesibles sin tener que pagar derechos, sin tener que pedir permisos, de forma clara, legal y demás, e incluir en los estados estas leyes. Y la otra cuestión que tiene que ver con lo que nosotros hacemos en TIFLE, que tiene que ver con estas oportunidades tecnológicas, que también se genere un marco legal internacional que permita que un libro que se hace en un país pueda, sin problemas legales, intercambiarse, enviarse a otro país. Que una persona con discapacidad de un país pueda acceder a una biblioteca del otro país. Que dos bibliotecas puedan intercambiar materiales más allá de la territorialidad de cada país. Eso fue una negociación que llevó varios años, que nosotros, bueno, hay estas cosas que nos pasaron por estar trabajando sin pensar que jamás nos iban a pasar, empezamos a ser tomados un poco como referencia por ser una biblioteca virtual a nivel global y demás para esta negociación. Me tocó estar ahí metido, en ir a Ginebra 2 veces por año a las negociaciones, a aprender cómo funcionan esos organismos internacionales donde los estados. Pero bueno, gracias a que en aquel momento los países latinoamericanos, empezamos con Brasil, Ecuador y Paraguay, luego se sumaron Argentina y México, impulsaron el tema, porque en esos organismos son los estados, no una organización como la Unión Mundial de Ciegos la que tiene que llevar los temas, se logra, después de muchas negociaciones, de mucho tiempo, un tratado que es el Tratado de Marrakech, que lo mencionaron al principio, que es un tratado internacional que ¿qué hace? Obliga a los estados a incorporar en sus leyes un mínimo de excepciones que permitan el acceso faciliten la producción y la distribución de libros accesibles para personas con discapacidad para la lectura, y a la vez genera este marco internacional donde dice, bueno, sí, se puede hacer este intercambio entre dos entidades o una persona de un país acceder a un libro de otro país sin que esto sea un problema en propiedad intelectual. El tratado se adopta en 2013, entra en vigencia recién en 2016, porque estos tratados internacionales entran en vigencia cuando 20 países lo ratifican. Argentina estuvo entre esos 20 países, y también la existencia de este tratado hizo que Argentina, finalmente, en diciembre del año pasado, aprobara la nueva ley que incorpora excepciones y limitaciones al derecho de autor. Ay, se me fue el número, creo que es 28.577 o 27.588, después se las busco, perdón. Es una ley de diciembre de este año, del año pasado, que básicamente lo que hace es ampliar y tomar la base del Tratado de Marrakech a lo que son excepciones al derecho de autor. Básicamente incluyendo, por ejemplo, aunque esto no lo dice el tratado, pero sí logramos junto con Canales, que lo incluye la ley argentina,
inclusive las excepciones no sean solo para discapacidad visual, discapacidades cognitivas o discapacidades motrices que no permitan la lectura, sino expresamente incluir también la discapacidad auditiva y los libros en lengua de señas. Por otro lado, también, bueno, incorporar toda esta cuestión del intercambio internacional, permite que una persona, en nombre de una persona con discapacidad, pueda hacer un libro accesible, permite que si hay libros que se hacen en formatos electrónicos con protección tecnológica, prevalezca la accesibilidad sobre la protección tecnológica. Entonces, que si yo, para poder acceder a ese libro, necesito deshacer esa protección tecnológica, no corren las leyes que castigan por romper la protección tecnológica, porque prevalece la excepción, prevalece el derecho de acceso. Bueno, esa ley, 27.588 es, si no me equivoco. Pero bueno, es la que implementa, digamos, el Tratado de Marrakech. Y también el Tratado de Marrakech justamente da un rol importante a las bibliotecas. Porque ¿qué dice el tratado y qué dice la ley argentina? Que la excepción y el intercambio internacional de obras lo puede hacer lo que llamamos entidades autorizadas. Y que una entidad autorizada es una entidad que, por su misión o por sus obligaciones institucionales, tiene que brindar acceso a la lectura, a la información, a la educación a personas con discapacidad. Y en las bibliotecas o en las universidades, como tenemos que alcanzar a todo el público, al público con, sin discapacidad, una diversidad de públicos, claramente una biblioteca es una entidad autorizada en términos de la ley y en términos del Tratado de Marrakech. Entonces una biblioteca puede, siempre y cuando lo haga de forma no lucrativa, lo haga para estos usuarios en particular, que son los que no pueden acceder a la lectura convencional, hacer versiones accesibles de libros, usar una biblioteca como la de Ticlolibros o otras bibliotecas que puedan haber a nivel internacional, sin que haya ningún tema legal en esto. Y eso es algo que a las bibliotecas, a las universidades, les abre un campo. Las universidades con la ley anterior tenían muchas dudas. Yo siempre sostuve que la ley anterior, igualmente, en la definición de las entidades que podían usar la excepción, incluía para mí claramente a las universidades, pero bueno, esta ley es mucho más clara, mucho más amplia. Y bueno, básicamente permite eso. Perdón por este paréntesis para contar este lado legal, porque una de las cosas que quería contarle como otro proyecto importante que venimos impulsando desde Tiflonexos con otras organizaciones, es que a partir de que se genera el Tratado de Marrakech, que se generan acciones para buscar la mejor legislación en Argentina para implementar el tratado, se empiezan a generar también alianzas. De hecho, la ley argentina establece que la Biblioteca Nacional, por ejemplo, es un organismo que va a tener que centralizar la información de libros accesibles en Argentina, de cuáles son entidades que tienen libros accesibles, qué libros tienen y demás. Está buenísimo que una Biblioteca Nacional también incorpore la necesidad de registro y de información de lectura accesible. Y bueno, a partir del trabajo de implementar el tratado en Argentina, también, porque tenés una obligación institucional que es dar acceso a educación y a lectura a todo el público. Entonces, una escuela claramente es una entidad autorizada en el tratado y en la ley argentina, y va a puede claramente hacer una obra accesible sin que sea un problema legal. Yo les cuento esto, a veces hay cosas que parecen mentira, pero por ejemplo en el año 2007, 2008, cuando recién se genera la ley en Argentina, me acuerdo que nosotros empezamos a trabajar con algunas universidades, y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires se digitalizaban libros para estudiantes, y cuando ese estudiante lo dejaba de usar, lo borraban, no lo guardaban para otro estudiante que pueda servir, porque lo borraban porque tenían miedo de tener problemas legales. Entonces ese libro no quedaba accesible para un público con discapacidad en la biblioteca de la Facultad de Derecho, sino que se lo digitalizaba para un estudiante y después se lo eliminaba. Una locura en términos de eso, de todo, cuando hablamos de nuestro país y los países latinoamericanos, que no tenemos suficientes recursos para atender todas las necesidades, y lo que tenemos que hacer es aprovechar al máximo cada recurso, cada trabajo que se hace. Pero bueno, a lo que iba es que a partir de esto nos fuimos juntando con otras entidades que producen materiales y fuimos tratando de buscar solucionar en conjunto distintos problemas que tienen que ver con el acceso a la lectura, y acá les va a tocar mucho porque el tema de bibliotecas escolares es también un tema. Nosotros empezamos a trabajar en conjunto con lo que es la Biblioteca Argentina para Ciegos, que es una ONG que está por cumplir 100 años, que hacía libros en braille, libros en audio, con la Editora Nacional Braille, que es un organismo del Estado, que también produce material en braille, produce
con dibujos en relieve o mapas y cuestiones así, produce libros en audio, y el Centro de Copistas Santa Rosa de Lima, que es una organización también de la sociedad civil, compuesta fundamentalmente por personas jubiladas, que antes eran los que aprendían braille y los copiaban a mano, pero ahora lo hacen en la computadora, el hacer los libros accesibles, los imprimen con una impresora braille, y generan no solo libros en texto, sino dibujos en relieve, hay software para hacer dibujos en relieve, y junto con estas organizaciones nos planteamos generar acciones en conjunto. Y uno de los grandes problemas que veíamos a nivel educativo era que en las bibliotecas escolares no había libros accesibles, no había libros atractivos para chicos con discapacidad visual o que chicos con y sin discapacidad visual pudieran compartir. Entonces nos planteamos armar un kit de recursos de lectura accesible para bibliotecas escolares, poniendo lo que cada organización podía poner. Entonces hizo un kit, esto se hizo en el año 2018, donde, por ejemplo, se incluyeron 10 libros que nosotros veníamos haciendo, que fuimos diseñando, braille, tinta y con dibujos en relieve. Esto es importante, así como les decía antes, que de un texto digital podemos convertir a distintos formatos. Hoy hay un montón de recursos para hacer libros que combinen las distintas formas de accesibilidad. Entonces, y acá es lo que también preguntaban de inicial, hemos hecho varios de estos libros, pero bueno, en este kit para bibliotecas se incluyeron 10 libros impresos en braille, con dibujos en relieve, que también se hacen a través de un software en la computadora, impresos en tinta, entonces el mismo texto está en tinta, está en braille, y incluso algunos libros se puede incluir hasta códigos QR que te lleven a la versión en audio, o una versión en lengua de señas, en video, por ejemplo. De hecho, en ese kit se incluyeron unos libros de una editorial, que es la editorial Gerbera. La editorial Gerbera hace ya varios años que saca versiones de sus libros. Sus libros son libros infantiles, libros muy lindos, con muy lindos dibujos y demás, que los hacen con una fuente amigable para personas con dislexia, que facilita la comprensión lectora para personas con dislexia. Y sobre el mismo libro impreso en tinta, se imprime el braille con el mismo texto del libro. Y también ahora, en las últimas ediciones, tienen un QR que te lleva a la versión en audio. Entonces, un libro puede ser compartido por infinidad de usuarios. Se puede escuchar el audio, se puede leer el braille, se puede mirar, se puede leer más fácilmente por alguien con dislexia. Gerbera, a ver, un segundito que busco el chat. Editorial, creo que lo estoy escribiendo bien. Ahí está. Y puedo comprar alguno de los títulos, por ejemplo, Simón, Serafina, vienen los ogros, mi vecino. Si alguno de ustedes tiene niños, niñas, hay un video de canticuénticos donde una cosa se llama la cantiteca, que son unos videos, uno de los cuales, en algunas de las cuales leen cuentos, y hay unos cuentos que se llaman Mi vecina, o Mi vecino, o sea, no me acuerdo, Mi vecino. Está leído ahí en ese video por una de las chicas de canticuénticos, y bueno, ese es uno de los libros que también está disponible en braille y tinta. Mercado Libre está, no sino con la editorial se pueden comprar, y en muchas librerías también están. A mí también son recursos súper interesantes para las bibliotecas. Porque son libros inclusivos, libros con braille, con tinta, con QR, con audio. Pero bueno, este kit que armamos en aquel momento para bibliotecas escolares incluía libros así, con dibujos en relieve, digamos, hemos hecho algunos libros, por ejemplo, uno que se llama El gato, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo. Es el libro de un gato que tiene en cada página, bien para el nivel inicial, tiene Sixto Seis Cenas, se llama, perdón, Sixto Seis Cenas, ahí está. Que cada página tiene unas líneas de texto en braille y en tinta y un dibujo que acompaña ese texto. Y esos textos son fundamentales para los chicos que están aprendiendo braille. Porque un chico que ve, encuentra la escritura en todas partes. Encuentra la escritura en los carteles, encuentra la escritura encuentra la escritura en un montón de lugares, pero un nene con discapacidad visual, muchas veces una nena con discapacidad visual no lo encuentra. Entonces, tener libros atractivos, no solo libros que sean solo texto, sino con texturas, con dibujos, con
formas. Es fundamental para empezar el proceso de alfabetización, para hacer la atracción a la lectura. Entonces, en este kit se pusieron estos libros de literatura, 10 libros, pero también se pusieron dibujos, mapas, cosas que nos permitan también atender toda la currícula de la primaria, mapas en relieve, hay un cuadernillo de esquemas en relieve, como el cuerpo humano, el sistema digestivo, todas esas cuestiones. Se incorporaron libros en audio, grabados en audio, hechos por la Biblioteca Argentina para Ciegos. Se incorporaron unos cuadernillos de geometría con dibujos en relieve. Se incorporaron un juego adaptado, porque también el juego es una forma también de empezar a acercarse a distintas cosas. No sé si ustedes los conocen, bueno, en las escuelas, los chicos cuando lo entregamos en una de las escuelas todos lo conocían, el juego este que son como distintas puertitas con números, que se pudo adaptar fácilmente, incluyéndole braille, y de esa manera pueden jugar chicos con y sin discapacidad. Bueno, todo ese kit se armó. Y gracias a que armamos una cantidad mínima primero, 10 kits, lo vieron en el Ministerio de Desarrollo Social, logramos un proyecto que nos permitió financiar el armado de 70 kits y se distribuyeron en escuelas y en bibliotecas de todo el país. Yo no sé realmente si a Tierra del Fuego llegó a alguno de esos kits, porque esos kits, la parte de la distribución la hizo la Editora Nacional Braille, por la logística del Ministerio de Desarrollo Social, para la distribución y demás. Nuestra idea era siempre ir a cada escuela y generar alguna charla, algún taller. En algunas se pudo, en otras no. No estoy seguro en Tierra del Fuego si estuvo en alguna de las escuelas, pero bueno, siempre se buscó que ese kit llegara a bibliotecas escolares, de bibliotecas donde hubiera chicos incluidos con discapacidad visual, o a bibliotecas de escuelas de chicos con discapacidad visual. Y acá vuelvo al tema de las políticas y de los recursos. Es algo que técnicamente se puede hacer. Se ha hecho ese kit, era muy lindo. De hecho, hasta se le hizo una caja con una forma para poder tenerlo en una biblioteca, para tener todos los libros a la vista. Se incluyó el Mafalda en Braille, que había hecho la Editora Nacional Braille. En la época previa al Mundial de 2018, incluso le incluíamos el fixture del Mundial en Braille también, que había hecho la editora. Un montón de distintos recursos para fomentar el acceso a la lectura en los chicos con discapacidad, y también para que las bibliotecas conozcan las distintas modalidades de acceso a la lectura que se tenían. Ese proyecto fue muy bueno. Lamentablemente después no conseguimos seguir replicándolo, pero bueno, son todas cosas. Yo lo que quiero contarles todo esto para que sepan que son cosas que se pueden hacer, que se puede aprovechar la tecnología para generar un montón de contenido, para generar dibujo, para generar braille, para combinar libros en texto con libros en braille. Bueno, muchas cosas que hoy podemos hacer, y que lo que es fundamental para que eso se pueda hacer es, primero, conocer las posibilidades, segundo, detectar a los beneficiarios, a los usuarios. Sé que en muchos lugares las personas con discapacidad visual no estamos visibles. Sé que en la Patagonia en general tenemos una problemática más grande, que es esto de las mayores dificultades para la movilidad. Hace un tiempo me tocó ir a una escuela de Trelew, por ejemplo, a instalar la impresora braille, y lo que hablábamos con la directora es que, claro, a veces ya de por sí los chicos se mueven menos solos, los llevan y traen la familia, o las dificultades más, bueno, en Comodoro, el viento, la lluvia, los desniveles en las ciudades, todo eso muchas veces hace que la persona con discapacidad visual se vea menos, pero está, y es un porcentaje importante de la población. Y tenemos que ver cómo llegarle. Si no llegan ellos a la biblioteca, ¿cómo desde la biblioteca les llegamos a la casa? ¿Cómo les llegamos con la información de lo que le puede servir? ¿Cómo les llegamos con la información de que una persona cuando pierde la vista, y más en un contexto menos favorable, no crea que se le terminaron las oportunidades, que no puede hacer nada? Entender que existe, conocer que existe todo esto, poder referenciar a recursos que existen y demás, es fundamental para poder alcanzar a este montón y montón de personas con discapacidad visual que no están visibles y que no acceden a la lectura. Nosotros tenemos 22 años de biblioteca digital con un impacto importantísimo a nivel global, con ser la biblioteca en español con más usuarios con discapacidad y bla, bla. Llegamos a 10.000 usuarios en toda América Latina. Esto es menos del 1% de las personas con discapacidad visual. Sobre todo en las localidades más chicas y demás, muchas veces, si no hay una referencia, si no se enteran de alguien si por una nota en el diario se enteran que pueden adaptar la computadora, el celular,
muchas veces la gente, por el mismo desconocimiento que tiene la sociedad en general sobre la discapacidad, se quedó adentro, y aún teniendo posibilidades, a veces desde lo económico, porque no es solo un problema económico, obviamente quien vive en contextos más desfavorables desde lo económico tiene más problemas, muchas veces esta gente se aísla de oportunidades que le pueden facilitar su autonomía. Y como decía al principio, también hoy tenemos tecnologías que están ahí a la mano. Hoy cualquier celular, de los que tienen ustedes, cualquier Android, se adapta, se le activa el lector de pantalla, muchas veces de la misma configuración, yendo a accesibilidad, o se descarga la aplicación, el Talva, que es un lector que permite, por ejemplo, hacer accesible un Android. Bueno, ni hablar en lo que son los iPhone y demás, que se adaptan, que también se activa el lector de pantalla, y además tiene otros montones de adaptaciones para baja visión, para otras discapacidades. Que, por ejemplo, el celular es un medio de acceder a la lectura, pero también de acceder al entorno. Hoy quienes tenemos una discapacidad visual usamos el celular desde para buscar qué negocios tener cerca, si querés buscar un negocio de bebés, de comida, de ropa o de lo que sea, hasta para saber de dónde bajarme en un colectivo o dónde estoy, o hasta para usar la cámara del celular para a través de aplicaciones que puedes sacar una foto y devolverte quién es, o hasta pedirle una ayuda a un voluntario anónimo que te mira por el celular, mirar desde qué color es la ropa para ver si está bien combinada, hasta un test de embarazo si es positivo o negativo, y lo digo por experiencia, o ver un montón de cuestiones que hoy el celular te resuelve y te da un montón de autonomía, y que es importante que se conozca y que es importante que la gente sepa que hoy es mucho menos complicado tener discapacidad visual. Y por último, que quiero que de última, si hay espacio, quieran preguntar o comentar algo, y si no, no quiero aburrirlas. Me parece una cosa fundamental, importante, tener en cuenta ¿de qué hablamos hoy cuando hablamos de discapacidad? El concepto de discapacidad desde el modelo social, que es el que establece la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y entender en función de eso cuál es la función, el rol o la responsabilidad que tenemos en términos de la inclusión. Antes se veía la discapacidad solamente como un problema médico. La persona con discapacidad tenía que o curarse o, si no, adaptarse al mundo, tener las herramientas para adaptarse al mundo y, bueno, tratar de participar en las mejores condiciones posibles. Ese concepto ha ido cambiando, y la discapacidad visual, hoy no, la discapacidad en general, hoy no es un problema médico, es un resultado de la interacción de una deficiencia física que existe, que es real, con las barreras del entorno, con las barreras que el entorno genera o deja de generar. Y ese concepto de la discapacidad es fundamental para entender el rol que cada uno tiene. Las barreras del entorno dependen del conocimiento social, dependen de que cuando hacemos algo lo hacemos pensando en esa diversidad. No es la persona con discapacidad solamente la que se tiene que adaptar, sino que tenemos una responsabilidad como Estado, como organizaciones, como bibliotecas, como escuelas. Y todos podemos aportar a eliminar las barreras del entorno, que eso es lo fundamental. Eso ténganlo presente. Así que bueno, creo que ya les di todos los distintos datos. Pueden buscar a Tiflonexos en las redes como Tiflonexos, pero bueno, si alguien tiene preguntas, comentarios, más allá de todo lo que vengo viendo en el chat, es el momento. Bueno, muchas gracias. Me dicen que me calle. Muchas gracias, Pablo. Ahí vamos a ir organizando a medida que vayan levantando la mano por si hay alguna consulta. También quería avisar de paso, ya que pude intervenir ahora, que se encuentra en el chat el formulario de asistencia para los participantes que estuvieron en la charla, que puedan ir registrándose. Uh-huh. Bien, creo que Verónica Sosa... Me parece que la levantada de antes, ¿eh? Ahí hay Marisa Ayala. No, sí, la tenía levantada de antes, no supe cómo sacarla. Marisa Ayala también tengo acá en la lista de... Marisa puede ser que está por acá. Sí, estoy. Buenos días. Buenos días, Marisa, ¿cómo estás? Marisa, ¿querías hacer alguna consulta? Perdón.
buenos días. Sí, me encantó la charla. Y yo trabajo en el Jardín 10, acá en Ushuaia. Nada, por ahí hice la pregunta y me gustaría acceder a esas herramientas. Entré un poco más tarde a escuchar, pero la parte que no entendí muy bien es, ¿esas herramientas estarían disponibles en forma gratuita? Sí, lo que es la biblioteca digital, de libros digitales, lo que es Tiflolibros, es de acceso gratuito para una institución o una persona con discapacidad y demás. En el caso de Jardín, la recomendación siempre, si se trabaja con chicos que tienen discapacidad visual, ya sea chicos ciegos como chicos con baja visión, es fundamental trabajar con lo concreto, con material concreto. A ver, para dar algunos ejemplos, si yo trabajo con cuentos, que voy a leer un cuento a chicos en general, los chicos escuchan el cuento y miran las imágenes. Tal vez si tenemos un chico ciego, está bueno acompañar ese libro no solo con las imágenes, sino con el material concreto. Ahora estamos haciendo también un proyecto que justo antes de la pandemia hemos empezado con apoyo de la Fundación Navarro Viola, donde estuvimos desarrollando algunos libritos para Jardín, donde lo que se busca es, sobre el mismo libro en tinta, pegar el braille con un plastificado transparente que queda el braille sobre la tinta, entonces se puede tocar la palabra, pero a la vez se puede acompañar el libro con el material concreto, porque un dibujo... ¿Puede ser un objeto? Puede ser un objeto. Se usa mucho cotillón, por ejemplo. Por ejemplo, el dibujo de un elefante para un niño que lo toca en relieve. Tengo un amigo que es ciego de nacimiento, que nunca vio, y él dice que para esto los dibujos en relieve son el mapa de África. Pero tocar un elefante de juguete, tocar un muñeco, hay animales que están hechos con las proporciones, con el tamaño real del elefante, le da un acercamiento mucho más real. Entonces, muchas veces el trabajo del libro leído con el material concreto, o a veces hay muchos libros que tienen algunas cosas de accesibilidad aún sin pensar. Estoy pensando, tengo un hijo de 4 años, que un libro que le regalaron hace poquito, es un libro donde está el texto, pero tenés al costado botoncitos, que en algunos botoncitos hacen sonidos relacionados con el libro, pero hay otras ediciones de estos libros que lo que hace el botoncito es leer el mismo texto de la página. Ah, mira. Entonces, sí. tenerlo grabado, y esos libros son súper interesantes, y a veces son hasta fáciles después de adaptar, porque vos le podés... Nosotros imprimimos braille en acetato transparente o en plastificado en frío, que son plásticos transparentes que se puede pegar sobre la hoja y tener el braille y tener el audio en el botoncito. Se puede, muchas veces se hacen artesanalmente o a veces se hacen las formas de los dibujos con goma eva. Digamos, lo digital es una herramienta que a muchos chicos con discapacidad visual les va dando acceso, pero que hay que ir introduciéndolo a medida que ya van teniendo otro trabajo más concreto, como el braille, como el relieve, como las formas concretas. Bueno, muchas gracias. Elementos que significan, o sea, que lo que se dice en la lectura, lo que está en el dibujo, y ojo, con el tema de baja visión también es importante muchas veces buscar, eso se lo digo por experiencia cuando era chico, tenía un resto visual que me permitía leer letra grande o ver los dibujos mirando de cerca, después lo fui perdiendo de a poquito. A partir ya de tercer, cuarto grado me empecé a manejar con braille, pero a veces era buscar libros que tuvieran letra grande, que tuvieran buen contraste, que los dibujos sean claros. Claro. Pero es eso, si uno tiene en la cabeza la diversidad, al momento de buscar materiales va a ser mucho más fácil, más fácil incluir, porque incluimos pensando del momento en que voy a usar este libro porque este libro le va a servir a más público, o voy a agregarle tal material porque le va a servir a quien no puede ver el dibujo. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias, Marisa. Tengo también acá en el listado a César, que quiere hacer una intervención. César, ¿estás por ahí? Hola, sí, buenos días. Hola, buen día, César. Sí. Perdón, vi una cosa en el chat y solo hago un comentario antes de la pregunta. Sí, AZ tiene, varios de sus libros tienen un código QR que lleva el libro en audio. Incluso con AZ hemos hecho algunas experiencias con un libro que se distribuyó en escuelas de imprimir braille sobre el mismo libro que tiene audio, pero eso es súper útil, es algo que no lo hicieron pensando en discapacidad, pero después se enteraron que era buenísimo para discapacidad, y es una gran editorial siempre con ganas de colaborar y con la que trabajamos mucho,
hay varias series de libros de Gaceta que tienen todos un código QR con el libro en audio. Eso es súper importante y atractivo además para los chicos que no tienen discapacidad también. Perdón, ahora sí la pregunta, pero es que vi pasar por el chat y digo, bueno, está bueno comentarlo. No, está bien. Más que nada la pregunta va direccionada a una cuestión que mencionaste de los formularios y demás, una vez que se inscriban la institución para poder acceder al material. En este caso nosotros como bibliotecarios por ahí no tenemos mucha intervención curricular, más bien vamos por el paso del acceso a la información. Y yo he observado bastantes miradas en función a alumnos que tienen dificultades y interviene el equipo de gabinete, interviene el equipo de gestión, buscan alternativas y demás. Y aquí viene la pregunta. Si yo le acerco este tipo de material al equipo de gestión y al equipo de gabinete, la foto o la prescripción médica tiene que ser subida por la institución o ya es particular de la familia. A ver, estás hablando de lo que es la inscripción a la biblioteca. Hay dos formas. Exactamente. Hay dos formas. Digamos, esto muchas veces depende con las escuelas cómo se trabaje. Muchas veces la escuela, sobre todo lo que son escuelas especiales, más que nada, o una escuela que tenga varios chicos incluidos, puede inscribirse como institución, descargar los materiales que necesite para cada chico y ser la escuela un poco el nexo con los chicos. Muchas veces la escuela lo que hace es inscribir a la familia, al chico directamente. Siempre se inscribe con los datos del chico, pero sí, muchas veces es la familia o la escuela la que le descarga el libro, cuando todavía, sobre todo cuando hablamos de chicos, que todavía recién están empezando a usar la tecnología. Pero bueno, las dos opciones son válidas siempre y cuando el libro sea para uso exclusivo de quien tiene una discapacidad para la lectura. Porque a veces está bueno que los chicos se inscriban, o las familias se inscriban directamente a los chicos en la biblioteca, porque por ahí la escuela va a buscar lo que son contenidos más curriculares, pero también está bueno que los chicos puedan encontrar otros libros, digamos, otras lecturas, no solo los textos escolares. Yo he sido un niño muy lector y si hubiera tenido la biblioteca digital me lo hubiera comido toda. Yo estaba desesperado de traer los libros braille, los libros en audio, lo que fuera, y entonces es bueno que los chicos puedan tener su propio acceso. Y como institución muchas veces esto pasa, es la institución la que se inscribe como institución, pero después es la misma institución la que certifica que los chicos que se van inscribiendo tienen una discapacidad. Y buenísimo, porque eso después le queda la inscripción o el acceso a la biblioteca más allá de la escuela. O más allá de la biblioteca, pasa también con los puntos de acceso. Nosotros podemos hacer un punto de acceso a la biblioteca municipal de Sunchales, pero la biblioteca accede, descarga los libros que necesita para sus usuarios. Pero ese espacio le sirve a muchos chicos, a muchos usuarios, a muchos adultos mayores también para conocer la biblioteca, empezar a leer y después poder acceder a su propia compu, su propio celular y poder descargar el libro si se les antojó a las 2 de la mañana que quieren leer un libro policial o lo que fuera, sin la intervención de la institución. Entonces, son los dos caminos, digamos, nosotros lo que buscamos es llegar a los usuarios individuales, pero también a las instituciones, porque las instituciones, las bibliotecas, las escuelas son un nexo fundamental para llegar a los usuarios locales, incluso para estas transformaciones de un libro digital a otros formatos. Eso es importante, porque bueno, muchas veces el usuario tiene un conocimiento más básico y la institución puede hacer esto de, no sé, nos pasaba en Oberá había mucha gente con discapacidad que no, el punto de acceso es tener un centro de rehabilitación, o sea, ya se trabaja con discapacidad, pero mucha gente que vive en lugares más alejados del centro, y en la época, de hecho, que he sido el centro del punto de acceso, había muchos, se aburrió mi perro de la charla. En aquel momento había muchas lluvias y mucha gente que no podía llegar al centro de la ciudad. Lo que se hacía era esto, era que en el punto de acceso aprendan a convertir los libros en audio, mandárselos, o que ayuden a inscribirse a quienes tenían su propia conectividad o su propio manejo o su propio acceso a un equipo o manejaban un equipo adaptado. Pero bueno, tengamos en cuenta que se necesita muy poco para acceder a un libro accesible. En una biblioteca, una compu con un lector de pantalla, se puede convertir audio con un programa gratuito y te puede distribuir en cualquier soporte en audio con voz sintética, y con un celular con conexión a internet, ya sea de datos, se puede descargar un libro, porque también los libros, al ser libros de texto, no son libros pesados. O sea, una cosa es descargar un audio, una cosa es descargar un libro de texto que se puede leer en el celular. Entonces, hay múltiples formas de acceder, y
Y lo que buscamos es eso, lo que buscamos es que cada uno aproveche la forma que mejor le resulte para acceder a la lectura. Y en eso no hay un solo camino, o sea, la biblioteca se puede inscribir a sus usuarios, y lo importante es que aprovechemos las oportunidades que se tienen de lo tecnológico, y que nosotros como instituciones, como bibliotecarios, como escuelas, bajemos esa información a quienes lo necesitan y le demos el apoyo para empezar a acceder a la lectura. Después, buenísimo si pueden acceder por sus propios medios, en el momento que quieren y al material que quieren. No sé si hay algún otro comentario o pregunta, o si por eso te respondí. Muchas gracias, Pablo. César, no sé si sigue por ahí. Sí. Puse en el chat que le di las gracias y que ya me respondió la pregunta. Si era justamente era eso. O sea, nosotros somos los mediadores ante el currículum, y por ahí uno observa que este niño o niña tiene la problemática de la dislexia. Entonces, si no hay textos adaptados accesiblemente, digamos, me voy a la librería y lo compro, ¿no? Claro. Pero tener este recurso, decir, bueno, mire, maestra, acá tiene esto, tiene esta posibilidad. Sí. A eso me refería con el formulario. Perfecto. Y con la dislexia, es eso, para inscribirse, lo único que necesitamos es esto, es un diagnóstico. Pues ni siquiera en el caso de la dislexia necesitas tenés un certificado de discapacidad. Buenísimo, sí, la idea es eso, hacer ese nexo. Y bueno, tener en cuenta que lo único que hace falta para inscribirse es un documento que nos permita comprobar esa discapacidad. En el caso de dislexia, muchas veces es un diagnóstico de los mismos terapeutas que los atiendan. De hecho, nosotros trabajamos también con varias instituciones que trabajan con chicos con dislexia, que también se anotan como entidades, y con ellos, de hecho, hemos ido probando cuáles eran las mejores herramientas. Por eso hoy puedo recomendar el Balabolka como la mejor herramienta, porque es lo que se ha ido probando con las distintas personas con dislexia. Y es algo que por suerte está cada vez más visible. Hace un par de años, de hecho, nosotros estuvimos en una videoconferencia que hizo el Ministerio de Educación con bibliotecas escolares, donde se habló mucho de dislexia y donde, bueno, también presentamos nuestro recurso. Y sé que en algunos cursos sobre dislexia que hace el mismo ministerio también se recomienda a Tiflo como recurso, y me parece bárbaro porque es eso. Nosotros empezamos con discapacidad visual. No sé qué profesional lo detecta, no sé si son audiólogos, no lo sé, neurolingüistas, no lo sé, pero psicopedagogo también. Totalmente. El tema de los usuarios y de los familiares con discapacidad, esto que digo, siempre tenemos un abuelo, un suegro, una abuela, porque no pensemos solo en la discapacidad. Va la vuelta, a ver, espera que... Creo que se escribe así, pero no estoy seguro. Creo que es con B larga. Es un conversor de texto a audio. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna intervención, alguna consulta? Me aparece acá Ruli Domínguez, ¿puede ser? Sí, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Más que una consulta, quería comentar algo que Pablo lo nombró, que la Biblioteca Sarmiento tiene un proyecto de una pareja que el muchacho tiene discapacidad visual, su esposa no, y armaron un proyecto que se llama Nuevas Miradas, que hace varios años que está. No sé si hoy en día sigue vigente, pero también tenía mucho de las... no sé si tenía tanto material, pero sí tenía aparatos y para que puedan acceder personas con discapacidad. Así que me voy a acercar para ver si tienen material y si no, comentar lo tuyo, Pablo. Ese es un proyecto, esto de la Biblioteca Sarmiento, es un proyecto que se hizo hace ya bastantes años, donde la Fundación 11 para América Latina, que es una fundación española, junto con la CONAVIP, dotaron a una biblioteca de cada provincia con una serie de equipamientos, digamos, computadora adaptada con lector de pantalla, un escáner que escaneaba y leía automáticamente, se llamaba Galileo, una telelupa. Esto es un recurso útil para personas con baja visión. Una telelupa es un circuito cerrado de televisión, digamos, es una tele que abajo tiene una bandejita con una luz, donde uno puede poner un texto impreso, una foto, lo que sea, y ampliarlo en la pantalla del televisor, modificar el zoom, modificar los contrastes. En ese momento, esto habrá sido en el año 2001, hace mucho tiempo, se donó a... Claro, ese es el tema, que muchas máquinas han ido... A ver, esto fue una donación de la Fundación 11 para América Latina, de la CONAVIP,
una biblioteca por provincia. Lamentablemente, muchas bibliotecas ese equipo quedó guardado. Nosotros en el año 2003 hicimos recorrido prácticamente por todo el país poniendo a funcionar esos equipos. Algunos hoy ya son viejos, pero otros todavía siguen funcionando. La Biblioteca Sarmiento, en aquella época cuando nosotros fuimos, pero habrá sido hace 2005, una cosa así, era una de las, comparado con otras provincias, una de las que trabajaba bien en estas cuestiones. Sé que después estaba esta persona con discapacidad que mencionaban también metido, y cuando hay, esto también es importante, esto lo vimos en este proyecto de Conavi, cuando la Biblioteca Popular trabajaba sola sin tener idea, guardaba los equipos y no los usaba. Cuando se aliaban con la escuela especial, la organización de personas con discapacidad, o incluyeron a una persona con discapacidad trabajando, ese tipo de espacios tomaban mucho más fuerza. Sí, lo que pasa es que, bueno, esos son equipos donados hace ya bastantes años, algunos de los cuales ya no están funcionando, pero bueno, insisto, hoy este tipo de cosas se hacen fácil. Una compu cualquiera con Windows, un lector de pantalla gratuito como el NVDA, acceso a la biblioteca Tiflolibros como institución, y ya puedes estar dando, y Barabolca si querés para convertir de texto a audio, y ya puedes estar brindando acceso a información, a lectura y demás. No es tan complejo y no es tan caro como lo era antes. Entonces eso es importante. Yo a veces eso, hace tiempo que no sé de la Biblioteca Sarmiento, sé que es la que hace hasta, por lo menos hace varios años venía funcionando, pero bueno, si no es ese espacio hay que ver cómo generar otros espacios. Nosotros hemos estado también con la universidad, que tenía esta problemática que yo les contaba, no solo el generar los materiales accesibles, sino que los chicos llegaran en Ushuaia a la universidad, porque bueno, muchas veces la movilidad no era fácil y demás. Pero bueno, la cuestión es generar alianzas para alcanzar a esa gente y que no se quede guardada en la casa. Yo sé que en los lugares a veces más sureños es más difícil no quedarse guardado en la casa, pero bueno, si te quedas guardado en la casa también tienes herramientas para no quedarte aislado. Ya lo aprendimos en la pandemia. Gracias, Pablo. Ah, sí, Gonzalo creo que se llama así. Muchas gracias, Ruli. De vista, digamos. ¿Alguien más quiere hacer alguna intervención, alguna consulta? Silvana, creo que escribió en el chat que quiere comentar algo. Sí, buenos días. Silvana, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Un gusto, Pablo. Sí, quería comentar que, bueno, nosotros estamos en la Dirección de Bibliotecas de Río Grande. Y, bueno, el año pasado cuando organizamos el encuentro tuvimos el placer de invitar a una escritora de Buenos Aires, Laura Mazzolo, y que ella estaba haciendo un proyecto de poesías hechos en plena pandemia, que eran audiolibros. Y tuve el placer de contactarlos con Gonzalo y Nair, y estuvieron en contacto en la radio, en el aire estuvieron, ¿no? Compartiendo este proyecto. Y sí, la verdad que es muy reconocible todo lo que hacen tanto Nair como Gonzalo, y bueno, y la participación de esta escritora, que gracias al encuentro que tuvimos el año pasado de bibliotecarios, pude hacer esa conexión, y bueno, ellos lo compartieron para que puedan participar las personas con problemas, ¿no? Tanto de audición como todo el público en general, ¿no? Así que bueno, fue un encuentro muy bonito, y bueno, quería compartir esto, ¿no? La importancia del proyecto que ellos también tienen en Ushuaia. Totalmente con eso que contás, que está buenísimo, que muchas de estas iniciativas surgieron con la pandemia. Me acuerdo de algo que les iba a contar y que no les conté, que esto también surgió con la pandemia. Es que, perdón, ahí yo les voy a poner el WhatsApp de Tiflo, porque eso se hace a través de WhatsApp. Justamente a partir de la pandemia y que nosotros conocimos una organización en un premio, en una capacitación en la que participamos, que trabaja en promoción de la lectura en las cárceles, que se llama Puente de Libros. Comenzamos esta gente, como hacía promoción de lectura en las cárceles, durante la pandemia no podía ir a las cárceles, empezaron a grabar cuentos en audio. Y nosotros empezamos a usar el WhatsApp como medio de llegar, sobre todo a las personas con discapacidad visual, con manejo más básico de tecnología, muchos adultos mayores que por ahí usan el celular ampliando un poco la letra o con el lector de pantalla, pero en lo muy, muy básico, y lo primero que usan es el WhatsApp. Y con esta gente de Puente de Libros que empezó a grabar cuentos, empezamos a hacer
una lista de difusión de personas con discapacidad para la lectura, que todos los días les fuimos enviando un cuento grabado en audio, buscando siempre variedad de autores, variedad de temáticas, y después convocamos a más personas a leer, y hicimos una publicación en Facebook que se recontra viralizó, llegó a más de 100.000 personas, a través de esa publicación en Facebook llegaron más de 100 personas para leer textos en audio, tuvimos un par de notas en tele que también multiplicaron y demás, y es algo que hoy se sigue haciendo todos los días, en la semana normalmente, enviamos cuentos en audio para cualquier persona que por una discapacidad no pueda acceder a la lectura. Y ese cuento es un cuento que se reproduce de la manera bien ágil, como un mensaje de voz, y es una forma que sobre todo al usuario más básico, más inicial, quien recién está perdiendo la vista, le permite empezar a leer y además, a través de ese contacto, a través de WhatsApp y demás, empezar a enterarse de otras cosas que le sirven, que le ayudan, que le dan autonomía. Sí, también, la Biblioteca del Congreso también tiene textos accesibles. Sí. Así que ahí yo también les puse el WhatsApp de Tiflo, porque cualquiera que quiere o grabar un cuento o tiene una discapacidad y quiere acceder a los cuentos, simplemente manda mensaje y a través de ese WhatsApp se inscribe para recibir estos textos, o va grabando cada tanto el cuento que quiere, que le gusta, que lo comparte, y de esa manera tenemos una gran amplitud de lecturas que se están compartiendo con nuestros usuarios. Ya son más de 400 y pico de personas que están recibiendo los cuentos. El proyecto se llama Relatos en Red, y perdón, me acordé cuando contabas esto de Ushuaia. Y también a este proyecto se han sumado muchas de estas cosas, de autores mismos que han grabado sus cuentos. Qué bueno. Esta escritora... Buenísimo. Esta escritora tenía un proyecto con esto de la pandemia, tenía alumnos y hacía un proyecto de lectura en el cual lo fueron trabajando de a poco y lograron sacar estos cuentos por WhatsApp. Y bueno, hay muchos grupos de narradores y narradoras, abuelas narradoras que también antes iban a escuelas y ahora están haciéndose virtuales, y todo ese recurso está buenísimo, aprovechando también para esto, ¿no? Para las personas con discapacidad para la lectura. Sí. Bueno, Pablo, no te queremos robar más. WhatsApp, si quieren lo pongo de vuelta, pero no te queremos robar más tiempo. En nombre de la coordinación y creo que en nombre de todo el colectivo bibliotecario también te queremos agradecer por la predisposición y por este hermoso encuentro que nos brindaste. Quiero esperar a ver si hay alguna otra consulta más. Estoy poniendo los datos de contacto en el chat, así por cualquier cosa. Estamos en contacto. 58951047. Buscan en redes como Tiflonetos. Igual en la web están todos los enlaces a todas las redes, al WhatsApp, así que cualquier cosa y ahí pueden ver toda la información de lo que se hace, lo que hay. Genial, Pablo. Así que bueno, gracias y ojalá que esto sirva para esto que decía antes, ¿no? Si empezamos a tener en nuestra mirada, en nuestro trabajo, la idea de la inclusión y de la accesibilidad, vamos a poder pensar las cosas desde la base para mayor público, eso es fundamental. Así que bueno, gracias a ustedes por este espacio y espero que se lleven algo que les sirva y que les sirva para de a poquito modificar realidades, que es el objetivo. Gracias, Pablo, la verdad, muchas gracias y un encuentro súper rico en contenido, muchísimas herramientas nos brindaste para poder llevarlas adelante y conocerlas también. Así que bueno, creo que en nombre de todo el colectivo bibliotecario te agradecemos y bueno, te invitamos a cuando quieras participar de algo o cuando quieras hacernos partícipe de algo de alguna nueva propuesta, estamos a tu disposición. Buenísimo, dale. Muchas gracias y bueno, la cuestión es seguir en red, en contacto, enredando y tratando de mejorar y alcanzar a un montón de gente que no está accediendo a la lectura y es responsabilidad de todos, podemos hacer algo para eso, así que muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Y a los demás colegas, bueno, agradecerles por estar presente en este encuentro, en este primer encuentro, y nos encontramos en un ratito a las 14 horas con la escritora Adela Valle, ¿sí? Así que bueno, los dejo a todos que se vayan a Adela Valle estuvo dando una charla con Tiflo también hace poquito. Así que vamos a comentarles ahora que estuviste por acá. Nos hacemos una tertulia con escritores todos los meses y Adela Valle fue una de las que más convocó. Así que creo que fue en octubre, noviembre del año pasado. Estuvo Ani Yuba y después estuvo Adela Valle. Qué bueno, qué Autoras amigas.
Qué bueno, sí, sí. Y esto es un trabajo así, un trabajo colectivo y en red. Muchas gracias, Pablo. Los dejo a todos que se vayan a comer. No, todos a comer, gracias, chao. Chao, hasta luego.